Amigos, bienvenidos a su nuevo podcast, un podcast que les va a gustar demasiado. Vamos a tener diferentes invitados especiales que yo sé que les van a animar mucho a todos ustedes. El objetivo de este podcast es que ustedes puedan ver cómo ustedes pueden hacer esos mismos pasos de fe para llegar al éxito. Personas que han logrado muchas cosas van a estar aquí y ustedes las van a poder ver. Así es que comenzamos. En este primer capítulo de nuestro nuevo podcast, La historia detrás del éxito, tenemos el gran honor de presentarles a un gran expositor de la palabra de Dios, de los más controversiales, elocuentes e influyentes de Internet, el apóstol Jonathan Meza. Inició su vida ministerial en la ciudad de Hermosillo, Sonora, México, donde ha logrado impactar y transformar a miles de vidas y mentalidades. Con ese denuedo característico para hablar y ese poder que siempre lo acompaña, el Espíritu Santo, ha logrado llenar el gimnasio de la Universidad de Sonora, con más de 5,000 personas clamando por un milagro. Años después, le sucedió lo mismo en el Centro de Usos Múltiples de Hermosillo, juntando a más de 8,000 personas que recibieron su milagro y confesaron a Jesús como su Señor y Salvador. Logró reunir 6,000 personas diarias en la explanada de la Sauceda durante 3 días consecutivos, al traer al hombre de la segunda iglesia más grande del mundo, Lee Cho. Ha debatido frente a miles de personas con invitados importantes del extranjero, defendiendo uno de sus temas principales, la muerte espiritual de Jesús. Creador de magnoeventos anuales donde personas de diferentes ciudades se han reunido para escucharlo hablar. Autor de la exitosa obra de teatro La muerte espiritual de Jesús, que en sus 9 presentaciones logró llenar el auditorio cívico de la ciudad, donde recibieron a Cristo al menos 9,000 personas. Esta misma logró llevarse a cabo en la ciudad de Nogales, Sonora, donde también fue un éxito total. Creador del primer antro cristiano en la ciudad de Hermosillo, único en su género, llamado Zoe. Es autor del libro El caso de Job, donde explica de manera detallada las causas de sus aflicciones, exentando a Dios de todo lo malo que le pasó a Job. Un libro que contiene información y revelación que jamás podrás encontrar en otro lado. Como sello distintivo, expone sus 2 poderosas revelaciones principales: la muerte espiritual de Jesús y la maternidad del Espíritu Santo. Compositor de alrededor 100 canciones para Dios, con casi 400,000 seguidores en TikTok, queda con ustedes el apóstol Jonathan Meza. Hoy tengo el privilegio de que mi primer invitado en este lugar, así como ya lo vieron en la presentación, una presentación que describe todo lo que él ha logrado y cómo pasos de fe que él ha dado lo ha llevado a ser lo que hoy es, las revelaciones que Dios le ha dado y los éxitos maravillosos que ha tenido aquí en la ciudad de Hermosillo. Así es que me complace mucho presentarles a mi papá, el apóstol Jonathan Meza. ¿Qué tal, querido público? Y muchas gracias, mi hija Kiara Lisette. Estoy muy feliz de esta invitación. Siempre has sido muy excelente. Desde hace años has intentado cosas muy grandes y las has logrado y las vas a seguir logrando. Así que te felicito. Muchas gracias. Y te agradezco por esta invitación. Gracias. Pues vamos a comenzar, vamos de lleno. Este es un lugar de ustedes para que lo vean, para que se inspiren en esto. Me acuerdo de que desde que yo nací nos has estado contando muchas anécdotas que la verdad me han inspirado demasiado y digo, wow, ¿cómo ha dejado tantas cosas? Por algo Dios te ha respaldado mucho en todas las áreas. No me digas que las juntaste todas. Todas las junté. De las que me acuerdo. Tengo algunas. Sí, pero supongo que van a estar saliendo muchas más, ¿no? Y entonces el objetivo de este podcast es de que la gente vea la historia detrás del éxito. Wow. Jonathan Meza, ¿cómo te puedes describir? Bueno, me considero un ser humano con la única virtud maravillosa de tener la palabra de Dios. Creo que si algo ha hecho la diferencia en mi vida es tener la palabra de Dios. Claro. Y soy muy apasionado para las cosas y no podía ser la excepción. El apasionarme por la palabra de Dios. Me considero una persona que tiene visión, que quiere alcanzar grandes. Siempre estoy pensando qué alcanzar y así es mi vida. Wow, y eso lo veo desde chiquita, siempre con proyectos grandes. Me has inspirado muchísimo porque siempre vas un paso y de repente ya estás pensando en otra cosa y de repente ya estás pensando en otra cosa y eso es de admirarse. Qué bonito que me digas esto, mija. Sí, la verdad que sí.
Y bueno, pues quiero comenzar, uno de los propósitos de este podcast es decirle a la gente que cada paso de fe, por más pequeño y grande que sea, cuenta tanto para la generación que viene Sí, como para tu vida. Es decir, como tú siempre nos has enseñado, que dijo Albert Einstein, que nosotros somos arquitectos de nuestro destino. sí. Sin embargo, tú nos has enseñado que el destino nosotros no lo podemos cambiar, Wow, sí. porque es donde naciste, no puedes cambiar tu color de ojos, ni tu color de piel. Sin embargo, sí puedes cambiar tu porvenir. Sí. Y entonces cada acto o cada cosa que tú has dejado te ha llevado a lograr y a lo que Dios te ha dado. Ujú. ¿Qué nos puedes decir acerca de que nosotros podemos cambiar el porvenir? Tal como tú lo dices, ese paradigma fue cambiado no por mí, sino por grandes positivistas que reanalizaron el punto Claro. y ya no es somos el arquitecto de nuestro destino, como también lo repitió Amado Nervo, el poeta mexicano. Sí. Entonces, estoy de acuerdo con estos positivistas que dicen que somos arquitectos del porvenir, porque esto lo respalda la Biblia. Claro. Pablo en 1 Corintios 3 dice que todo es vuestro. Wow. Y parte de lo que es nuestro es el presente y el porvenir. Nunca incluyó el pasado. Claro. Y el destino está en el pasado. Es decir, el Exacto. destino es eso que no podemos cambiar. En qué país nos tocó nacer, en qué familia, si pobre o con ciertas carencias o rico. Es decir, el destino no lo escogimos nosotros. Exacto. Entonces no somos arquitectos de ese destino. Exacto. Y mucha gente se queda lamentándose toda su vida de por qué nacieron así. Ya tienen 50 años y siguen lamentándose de su entorno Y no cambian. y no construyen un Exacto. porvenir. Entonces, Wow. este tipo de pensamientos que también yo le agradezco a mi papá, Eleno Mesa, el cual fue pastor más de 35 años, Wow. pero aparte a él le gustaban mucho los libros positivistas. O sea, yo crecí rodeado de libros de gente ganadora, triunfadora. Claro, qué importante eso. Sí, Qué importante crecer en un contexto donde te llenan de esa palabra para que se haga carne de tu carne y entonces tú con esa misma mentalidad le sigas. por supuesto. Así es. Ahorita me acuerdo de un libro de Robert Schuller Sí, que es Serás lo que quieras ser. Imagínate Wow. nomás con el título. Serás lo que quieras ser. tremendo. Otro libro, La elección, de Og Mandino. Wow. Entonces, Muchos libros con temas que te motivan a cambiar tus generaciones, no conformarte que si yo soy así, pues ni modo, ¿no? Porque eso le heredas a tus hijos. claro. Si hacemos cambios nosotros, vamos a mejorar la situación de nuestros hijos. Hablando ya espiritualmente, Sí. a eso se le llaman iniquidades. Exacto. Cuando heredamos pobreza, enfermedad, actitudes, tendencias, vicios. Claro. Bíblicamente a eso se le llama iniquidades y esas iniquidades se pueden cortar con el poder de la sangre de Cristo. Wow, tremendo. Y hay gente que no cree que puede cambiar su porvenir. Hay gente que dice, así nací, así me quedaré. Si Y- estamos rodeados de una cultura, imagínate José José, el cantante, con aquella canción famosísima, Ajá. así nací y así me moriré. Por algo la cantó él, Claro. porque es lo que se oye en la cultura. Lo que se mueve. Ajá. Ujú. Ni siquiera creen que hay esperanza de un cambio y menos con ciertos filósofos que se han levantado por internet donde dicen que no hay esperanza para nadie, ¿no? Claro. Y fíjate, el Stephen Hawking, un científico muy grande que acaba de El morir. más moderno, ¿no? Exacto, el más moderno dijo, aún los que creen que no pueden cambiar, pues en este caso el porvenir, sí miran a los lados antes de cruzar la calle. Wow. O sea, dicen no pueden cambiar su porvenir, pero se cuidan para que no les pase algo. O sea, Ujú. así de sencillo es un ejemplo para que veas que claro que cada decisión afecta negativa o Muy buen positivamente ejemplo, ¿eh? tu porvenir. Es ¿verdad? el Albert Einstein del siglo Del siglo XXI, XXI. ¿no? Wow. Sí, Es cierto, muy interesante. Pues si se están cuidando de eso, ¿por qué no cuidarse del otro? claro, pues exactamente. Pues con esta introducción, pues ya quiero comenzar por el principio, valga Venga. la redundancia. Vamos. Vámonos desde, como ahorita venías hablando, desde tus papás. ¿Quiénes son tus papás? ¿Cómo se llaman? He escuchado muchas anécdotas de tu mami, por ejemplo, que tuvo que dejar cierta persona. ¿Cómo influyó eso en su vida y que obviamente influyó en ti? Por Y supuesto? precisamente para heredarme algo a mí. Exactamente. Antes que nada, quiero darte gracias por este. Sí. ¿Cómo se le llama? Termos. Es un termo grandote, muy hermoso. Dice Jonathan Sí. Mesa. Y por Así este es. lado, Kiara Mesa. El logo Wow. del podcast. En serio que eres muy excelente, hija. Te felicito. Muchísimas gracias. Y bueno, pues en respuesta a tu pregunta, yo siempre he mencionado esa anécdota que le sucedió a mi mamá. Si mi mamá no hubiera tomado la decisión de salir de ese, ni siquiera pueblo, Ajá. no sé si llamarle ranchería, es decir, ella
creció rodeada de parcelas. Ponle, no sé si unas 10 familias más de estos señores que se encargan de las parcelas. Era todo lo que había. Ajá. Entonces, un terreno gigante, puras parcelas Wow. y las casas de los campesinos ahí en medio. O sea, Y ahí vivían. ahí vivían. Ok. O sea, no llegaba ni a ejido. Era algo muy chiquito. Ok. Y no digo que eso no pueda producir cierta felicidad, ¿no? Claro, el contacto con la naturaleza. Pero si ella se hubiera quedado ahí, nunca hubiera, número uno, conocido a fondo el evangelio. Claro. Nunca hubiera nacido yo. Es decir, hubiera sido otra historia. Claro. Porque, disculpa que te interrumpa, Sí. ¿no? Porque tu mami no era cristiana, no conocía la palabra, viene de un contexto mundano. Mundano, Así ni sí. siquiera católico, porque Ok. mi mamá me cuenta que mi abuelita, Ujú. que se llamaba Adela, Ok. mi mamá Adelita le decíamos, Ok. ella no le pedía a los santos, no era la típica católica, ¿no? Ajá. Sin embargo, si le preguntaban qué era, seguramente decía católica, pero no practicaban ni una religión. Ok. Pero sí, mi mamá era muy amante del baile, era muy alegre. O sea, como cualquier persona, cualquier jovencita. Pero a ella en particular le gustaba mucho bailar, o sea, sí, Ok. sí le gustaba mucho el mundo. Ok, ok. Entonces, cuando de pronto alguien llega y predica el evangelio en una casa, lo que le llamamos ahora células, ¿no? O grupos familiares. Ajá. Entonces se le ocurrió a cierto hermano en Cristo de cierta denominación ir y abrir la casa, no abrir la casa de mi mamá. No sé cómo estuvo que ahí comenzaron a dar enseñanzas bíblicas. Ok. No Como sé. esos evangelistas que van Sí. tocando las puertas. Ay, mi abuelo Ok. abrió las puertas para, ándale, pues prediquen. Ok. Aquí a los hermanos, ¿no? Ahí está la primera decisión Sí, buena. y mi mamá, pues ahí se acercó ahí en la casa, su sala, no sé cómo estaría la cosa ahí. Ok. Pero el punto es que ella oyó por primera vez el evangelio ahí. Wow. Y ahí se apropió y ahí decidió cambiar, le entregó su vida a Cristo, ahí decidió Ok. irse a estudiar al Instituto Bíblico aquí en Hermosillo, Sonora, México, porque el hermano que predicó le dijo, si quieren irse a estudiar a Hermosillo, Ajá. contáctense conmigo y están las puertas abiertas. O sea, Ok. no solo llevaron el evangelio, Sí, sino la posibilidad de salir de ahí y conocer más wow. el evangelio, ¿no? Y ella quiso. Ella quiso y de repente empezó la presión de sus amigas, porque llegaban al otro día, ¿qué? Vámonos al baile, vámonos para acá. Y no Ok. estoy diciendo que bailar en sí mismo sea malo, Claro. pero ella bien pudo haber dicho, no, yo no dejo mi contexto alegre aquí con la gente que conozco. Exacto. No se conformó con eso ni con ese gusto al baile y a las cosas que hacía fuera de Dios, sino que ahora ella rápidamente aspiraba a conocer más y más de Dios. Claro. Eso fue lo que la sacó de ese lugar. Wow. ¿Y ella es hija única o tiene más hermanos? No, hombre, tiene muchos hermanos. Como antes se usaba. Se usaba que las mamás tenían mínimo 6 hijos. Mi abuela tuvo como 14. 14. No recuerdo si entre 13 o 15, pero ya 13 ya pesa, ¿no? Ya marca. Y entonces de esos 13 o 14 hermanos, ella fue la única que tomó la decisión de irse. Eso es lo sorprendente. Wow. Yo por eso siempre he dicho que una sola persona puede cambiar el rumbo de toda una historia de la familia, ¿no? Claro. Ella fue la que oyó la palabra con atención, tomó la decisión de pagar el precio y renunciar a esos hermanitos que prácticamente ella era como mamá de sus hermanos. Porque Ponle eran las que más era grandes. mamá de unos 4 o 5 Ok. que mi abuela le delegaba. O sea, tú Sí. te encargas de eso, eran tantos hijos. Claro, así se usaba. Y los chiquitos la veían a ella como, no solo como hermana, sino como una madre. Ujú. Así que al ella tomar la decisión de salir Sí. de ese lugar que por cierto quedaba, no sé, a varias horas de Culiacán, Sinaloa, Ok. es un lugar muy rural, Ujú. pero un día así llorando se fue Wow. al ver a sus hermanitos que los dejó dormiditos, ya no la iban a volver a ver en años. O sea, Eso ella se fue- fue siendo como una madre para él. Sí, al otro día iban a preguntar dónde está Claro, mi Fío. hermana o Fina, no sé cómo le dirían. Ajá. Relator. Eso fue sorprendente. Fue sorprendente y sobre todo, apóstol, porque en el contexto de ella dejar el mundo por el cristianismo, porque la religión a la que ella se metió es el cristianismo. Así es. Antes no se creía, si le gustaba era mucho el baile, antes no se creía que el baile era bueno. Exacto. O sea, porque Ahora ahorita- nosotros ya somos libres de, Ajá. ya bailamos en Cristo. En Cristo. Somos alegres, no tenemos prejuicios de ese tipo. Pero en el cristianismo, y sobre todo el cristianismo tradicional, Exacto. ¿no? Era pecado mortal así bailar. Entonces, Mover la para ella pierna. meterse con Cristo era
olvidarse de ese pasado. Ahora sí que literalmente dejarlo todo. Así es. Inclusive a ella le gustaban mucho las joyas, los pantalones. Ok. Cuando entró al cristianismo tuvo que renunciar a eso. Wow. Y lo hizo de corazón. Se le aplaude porque para ella Cristo era eso. Claro, en su conocimiento. Ahora sí, ella ya hasta le baila a Dios y usa joyas y todo. Claro. Pero le sufrió muchos años. Es decir, tuvo que renunciar a cosas que le gustaban. Claro, tuvo que renunciar por seguir a Cristo. Por seguir a Cristo, sí. Con conocimiento, mucho conocimiento o poco conocimiento que se tenía acerca de la palabra, pero lo que sabía lo hizo. Y eso se le valora. Eso es admirable. Eso es admirable. Y entonces ella tenía una relación allá, nunca tuvo novio, tu papá fue el primer novio de ella. No, esto es lo sorprendente, que mi mamá tuvo que renunciar a un novio que tenía. También. Así es, un novio que pues le prometía el cielo y las estrellas como todos los novios, ¿no? Claro. Y a mí, yo tengo ese recuerdo de que me enteré pues de que ese novio le decía, yo voy a ir a México a estudiar, no sé qué carrera, no sé si licenciado en Derecho, no recuerdo, pero prometió volver por ella, o sea que quería algo formal con mi mamá. Bien, ok. Y ella le decía, no, es que yo ya soy cristiana, yo ya soy de Dios. Okay. Y él decía, como buen mundano, ¿y qué tiene? O sea, yo no soy cristiano, pero sí te voy a apoyar. Y mi mamá no se tragó esa mentira. Claro. No digo que un mundano no pudiera cambiar, ¿no? O recibir a Cristo. Pero ella, bien fundamentada en lo que dijo Pablo, no os unáis en yugo igual con los incrédulos, literal le dijo que no y que no y que no. O sea, le creyó a la Biblia tal y como es. Pero por eso muchos la tratan de justificar. No, pero dice eso, pero puede ser aquello. No, ahorita ya está negociable. Ándale, está muy negociable. Tengo entendido que lloró mucho ese novio, ¿eh? ¿A poco? O sea, fue una pérdida fuerte. Sin embargo, pues Dios premió a mi mamá porque pues salió de su entorno, conoció más cosas, estudió, que es importante. Claro. 2 años, un instituto bíblico, conoció a mi papá. Llegaron a ser pastores y ahora pues yo le agradezco porque de ahí vengo yo. Claro. Es su decisión, ahora yo estoy aquí. Y ese es el punto. Ese es el punto a todos los personas o todos los seguidores que nos van a estar viendo, que vean cómo desde los padres, incluso desde los abuelos, viene una influencia, lo que le llamamos nosotros la ley de la herencia. Wow, sí. O sea, es una ley. Exacto. Todo lo que tú hagas repercute para tus hijos, para toda tu descendencia. Palabras y acciones se heredan. Se heredan. Y hay iniquidades que se heredan, sí. Y a eso me gustaría también, también hablar un poquito de eso. Sí. ¿Tus papás nunca te llevaron a ti a contextos donde había alcoholismo? No. Nada de eso. Precisamente por el radicalismo. Por el radicalismo. Eso le agradezco yo, quiero que sepas y que sepan todos los que me están viendo. Sí. Le agradezco mucho eso al cristianismo tradicional. Que no obstante sus extremos en cuestión de doctrina, de no uses pantalón, no uses joyas, no oigas música mundana, no vayas al circo, no vayas al cine. No, todo eso. La tele es el cajón del diablo. La tele es el cajón del diablo. Nosotros sí veíamos tele. Ok. En otros contextos cristianos, ni la tele. Ni la tele. Entonces, ahí varía, ¿no? Hay varios modelos de cristianismo. Sí, pero sí me tocó uno muy tradicional. No obstante, insisto, esos extremos, porque ahora considero pues, que hay un balance, tú puedes analizar qué música oír, qué no. Pero lo que sí agradezco es que debido a ese radicalismo, mi mamá, por ejemplo, nunca me permitió decir una mala palabra. Claro. Tampoco me llevó con su familia, prácticamente nunca, si acaso un par de veces o 3 recuerdo, que fuimos a visitarlos y era de entrada por salida. No es de que como la mayoría de la gente, la familia se llevan ahí los primos que van creciendo juntos. Mi mamá dijo no, porque su contexto era pagano total, muchos de ellos bebían cerveza. Muchos de ellos, lo digo con respeto, pero eran borrachos. Claro. No todos, pero había esa cultura de no conocer a Dios. Entonces mi mamá pues tomó sus decisiones y mira, la verdad que a mí ni siquiera lo agradezco porque no me gusta para nada la cerveza, ni el cigarro, ni nada de eso. Wow. Qué importante la decisión de los padres de, aunque a lo mejor los niños no quieren o no entienden una decisión, después te lo van a agradecer. Y dice la palabra de Dios, instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo no se apartará de él. Totalmente cierto. Exacto. Y aquí está el ejemplo de que claro que decisiones de los papás pues repercutieron en ti. Ya ves Abraham, ¿qué dice la Biblia en la carta a los Hebreos, capítulo 7? Dice que en Abraham pagó el diezmo también Leví.
Y era el bisnieto. El bisnieto. O sea, en términos prácticos, eso significa que en el momento que Abraham le estaba diezmando a Melquisedec, ya Leví le estaba contando a él. Wow, el devorador no podía tocarlo. Tremendo. Eso es tremendo. Tremendísimo cómo es la ley de la herencia. Ahí está súper clarísima. Y eso me lleva, bueno, antes de la siguiente pregunta, ¿el aire está bien? ¿Tienes frío? Bien, estoy muy bien. El momento que tengas frío, estoy bien aquí, gracias. Muy bien. Me recuerda a esa anécdota que nos has contado de tu abuelo. Era una persona diezmadora. Sí. ¿Y cómo repercute en ti, obviamente? Cuéntanos qué es lo que pasó con tu abuelo. Fíjate que yo heredé de mi papá y de mi abuelo. Ok. Número uno, el amor a la Biblia. Mi abuelo, mi tata Carlos, le decíamos, que es el papá de mi papá, era un hombre que estudiaba y conocía versículos. Ok. Y él no estudió pues ninguna carrera, ¿no? Era un campesino. Ok. Pero sí sabía leer, pues. Claro. Entonces se leía la Biblia, sabía pasajes enteros. Wow. Y ese radicalismo de él, por ejemplo, él leía la Biblia y si decía traer los diezmos al alfolí, él no andaba con cuentos, ¿no? Él diezmaba. A tal grado que hay una anécdota muy interesante porque mi tata rentaba parcelas. Okay. Ya llegó un punto en su vida donde él ya no las trabajaba, que ya estaba más grande, mayor. Entonces las rentaba. Y ponle que la rentó en $1,000,000 que se renta en un año una parcela, por así decirlo. Entonces el diezmo de $1,000,000 son $100,000. Sí. Mi tata agarraba los $100,000 y se iba caminando hasta donde estaba la congregación allá en Juan José, Río, Sinaloa, donde yo nací. Ok. Total que ahí a 2 cuadras menos, unos delincuentes llegaron y le quitaron los $100,000 porque sabían que el viejito había cosechado. Ok. Entonces sabía que le acaban de pagar, pues. Y la gente mala, pues le quitó los 100,000. Y esta es la anécdota interesantísima. Sí. Que él se regresa a su casa y agarra otros $100,000. Cualquiera hubiera dicho, me lo robaron, pues ya quedó en mi Dios, ve mi corazón. Dicho, señor, tú sabes que yo te lo llevaba, ¿no? Pero él no. No, él era recto, íntegro. Wow. Y yo creo que esas cosas se heredan. Por supuesto. Si en Abraham estaba pagando el diezmo Leví, claro. Ahí estaba yo en los lomos de mi abuelo. Exacto. Lo creo con todo mi corazón. Wow. Y desde ese tipo de decisiones ya están marcando cómo Dios te va a bendecir en tu vida. Nada es casualidad. Nada es casualidad. Mis hijos porque fueron de las manos y no queremos condenar a nadie, pero la Biblia es muy clara. Exacto. Tú lo acabas de decir, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se va a apartar. Exactamente. Y si se aparta hay una promesa de que va a volver. De que volverán. O sea, el diezmo es un pacto, ofrendas son pactos, lo que hablamos son pactos, todo eso repercute en nuestros hijos. Todo eso. Sí. Es por eso que uno como adulto tiene que, si tienes hijos y si no tienes también, o sea, el diezmo y la ofrenda es algo bíblico, es totalmente bíblico y tu descendencia va a ser de bendición. Si tú crees en este principio que es eterno, esto no es de la ley, esto antes de la ley ya Abraham diezmaba, Jacob diezmaba. Antes de la ley, este principio bíblico está en toda la Biblia. Totalmente. Exactamente. En toda la Biblia está. Y entonces, bueno, ya nos contaste de tu mami, tu papá también se conocieron en un instituto, en ese mismo instituto donde estuvo tu mamá. Sí, es el Instituto Bíblico Berea, que hasta la fecha existe. Ok. Aquí en Hermosillo, Sonora, México. Digo México por los que nos están viendo de otros países. Así es, ajá. Entonces, ese Instituto Bíblico se encuentra aquí en Hermosillo, en la colonia Pitic, que por cierto es una colonia muy bonita, de cierto nivel económico. Okay. Entonces, ahí en ese instituto estudió mi mamá y mi papá 2 años. Es decir, ahí conoció a mi papá en el instituto bíblico. Ajá. Pero ahora que me acuerdo, a mis papás creo que no les tocó estar ahí en la colonia Pitic, porque ya ahí fue cuando se construyó bien el instituto. Ok. Pero empezó eso en Matamoros y Durango, donde actualmente está una congregación de la denominación Iglesia de Dios Evangelio Completo. Okay. Ahí era la Iglesia de Dios, pero al mismo tiempo era el instituto. Ahí les tocó. Okay. Se usaban las aulas como instituto. Ok, y ahí se conocieron. Ahí se conocieron, ahí conoció a mi papá, pero pues no podían hacer mucho porque cabe aclarar que en esos tiempos no les permitían agarrarse de la mano, ni tampoco andar juntos. O sea, el que quería ser novio de alguien era del ejército, nomás así de que ahí te llevo en mi mente. Ok. Porque era prohibido, ese es otro. O sea, había muchas disciplinas. Ajá. De acuerdo. Entonces los dos se conocieron en un contexto que amaban la palabra de Dios y naciste con
con este contexto de la palabra de Dios. ¿Tú desde chiquito te gustó ver a tu papá predicar, enseñar? Sí. ¿O eras de las...? Porque hay muchos niños que no les gusta. A ti Te voy a sí. decir, como dijo Marcos Witt en una de sus grabaciones, creo Sí. que se llama la de Dios de Pactos, dice, desde chiquito, dice, él empieza a decir, Me gustaba desde mucho chiquito cantar. le gustaba mucho cantar y oír la palabra, algo así dice. Ajá, cierto. Pues yo concuerdo con él. Yo desde chiquito me gustaba mucho congregarme, alabar a Dios. De hecho, yo tocaba la guitarra desde chiquito, me compré una guitarrita Wow. y bueno, siempre estuve ahí. Pero ya cuando crecí más, tengo un recuerdo muy claro de la iglesia que pastoreó mi papá en Los Mochis, Sinaloa, porque pastoreó en muchas partes de México. Sí. Pero en Los Mochis, Sinaloa estuvimos 5 años y ahí fue cuando yo ya le empecé a agarrar más sabor, a sentarme ya adelante y oír. Ah, ok. Sí, oírlo. Y a mí me hacía llorar cuando él hablaba con mucho denuedo, porque él hablaba con denuedo. Wow. ¿Eso a qué edad? Ya como a los 15. Como a las 15 Yo años. me vine a vivir a Hermosillo, Sonora, cuando tenía 15, casi 16. Ok. Así que entre los 13 y los 15 disfruté mucho a mi papá oyéndolo predicar en los Mochis, Sinaloa. Era de gran inspiración. Y no Ok. solo detrás de un púlpito, sino que, por ejemplo, cuando pasaban los testigos de Jehová, ya ves que llegan por cada casa Ajá. y a regalar o vender el atalaya y te hablan de que Jesús no es Dios y que Sí. el Espíritu Santo es una fuerza y todo esto. Ujú. Y yo cuando veía que mi papá estaba hablando con un testigo de Jehová, Sí. yo salía corriendo, me gustaba ver cómo Ok. ¿Cómo argumentaba. debatían? Claro. O sea, a mí siempre me gustó, desde entonces ya me gustaban los debates, ahí estaba yo, pero me gusta, mi papá Wow. era mi héroe, Wow. porque veía cómo mientras los testigos de Jehová buscaban un versículo, mi papá ya se los decía por adelantado, ¿no? Y de memoria. Wow. Lo que tú quieres decir es Gálatas 4:1, que significa esto. Todo. Y me acuerdo que salían enojados los testigos porque No podía encontrar sí, tantos versículos. era mi héroe, mi papá, la verdad. No, pues con razón. Me gusta, Con me gustaba razón así se mucho cómo defendía el evangelio. Wow. Sí. Y me acuerdo de una vez que fue, creo que las primeras veces que tu papá te invitó a predicar. Y me da mucha risa esa anécdota que nos cuentas de que hablaste del diablo. ¿De qué vas a hablar? ¿Del diablo? Del diablo. ¿Y qué pasó ahí? Sí. Cuéntanos, porque está muy Sí. chistoso. Ajá. Bueno, pues ya cuando crecí un poquito más, como te digo, me vine de Los Mochis, Sinaloa, a Hermosillo. No me vine, nos vinimos. Sí. Casi todos, porque mi hermano Obed se quedó en Los Mochis. Bueno, el caso es que nos vinimos la mayoría. Entonces yo llegué de 15 años, casi cumpliendo 16, aquí a Hermosillo, Sonora. Y mi papá comenzó a pastorear en la Iglesia de Dios Evangelio Completo, Ok. que es la denominación de donde venimos. Aquí en Hermosillo hay como 20 de esas iglesias. Ah, ok, ok. Entonces, una de ellas está en la colonia El Ranchito. Ujú. Y ahí, entonces ahí pues viví 5 años, viví ahí. Entonces ya en una de esas, pues yo comencé ya a madurar más en la palabra. Fue cuando fui a México a un congreso por allá de Marcos Witt. Empecé a leer mucho sobre la alabanza y la adoración. En fin, ya estaba un poquito más maduro. Entonces mi papá Ok. vio eso y me soltó por primera vez un domingo para yo enseñar. Pero ya habías pasado entonces lo de enseñar de alabanza y adoración. Ya habías enseñado en otro lado. No, ahí comencé. Ok, ahí comenzó. Ahí comencé con mi papá. Más bien yo había ido a México a aprender A aprender. esos congresos. Ok, Y ok. compré muchos libros Ya. y me empecé a documentar. Entonces mi papá empezó a ver eso en mí y me soltó el púlpito. Pero no hablé de alabanza la primera vez, sino decidí hablar del diablo. El diablo. Pues, no sé por qué me gustaba mucho eso de la guerra. De la guerra espiritual. Vencer al diablo, Ok. ponerle bajo nuestros pies. Wow. Pues ya desde ahí el evangelio del reino, o sea, Fíjate que sí. ya desde ahí como que traías algo de no sé, porque de dominar sobre Sí. Satanás, pobreza, enfermedad, todo eso, porque ¿quién le gustaría hablar del diablo? Ahorita voy cayendo en cuenta de eso. fíjate. Cierto. Ajá. Ajá. Total que hablé del diablo, me busqué muchos versículos del diablo, que la serpiente, que el dragón en Apocalipsis 12, y bueno. Wow. Entonces cuando yo estaba, hable y hable, casi era puro diablo, diablo, y nada, Jesús, Jesús. Entonces mi papá estaba sentado allá atrás, y notó que una señora se empezó a poner mal, como que se empezaba a querer manifestar un demonio, Ok. por de tanto estarlo invocando, yo no sé, ¿no? Entonces... También se usaba mucho, ¿no? Que pasaba eso. Se usaba mucho, Ok. la verdad que sí, en muchas de las congregaciones cristianas Sí. se usaba mucho, no sé por qué había tanto endemoniado, ese sería otro tema Ya sé. a analizar, Ajá. pero el caso es que pasa mi papá así a la mitad de mi enseñanza y me dice, así me dice al oído, ya párale, me dice,
Y yo así me dio mucha pena porque estaba muy joven. Yo imagínate, 16 años de ahí. Sí, tu primera vez. Mi primera vez. Okay. Y no sé por qué creí que todos oyeron que me dijo, ya párale. Claro. Cuando en realidad me lo dijo al oído. Ok. Me dio mucha pena y a la vez salí del problema porque inmediatamente así todos se quedaron serios de qué le diría. ¿Qué pasó? ¿Qué está pasando? Y ya me quedé serio así como un minuto. Y ya les dije, traté de amarrar, dije algo más y ya los puse de pie, ¿no? Ok. Y ya terminó la reunión y en cuanto terminó la reunión, resulta que sí tenía razón mi papá porque esa señora ya se empezó a manifestar el demonio, empezó a temblar y a gritar y pasó conmigo. Yo era el predicador, yo tenía que liberarla. Ahora, pues. y estabas inexperto en ese momento. Como diciendo el diablo, a ver si eres tan machito de hablar de ese tema. Ok. Y no, la verdad me dio tanto miedo que cuando se acercó esa señora, yo rápido volteé con mi papá y le dije, ¡apá! Ayúdame. Pero no me importó que la gente me oyera, es lo chistoso. Claro, ajá. O sea, en medio de los hermanos, yo, ¡apá! Y me salió el chamaco, ahí se vio que no tenía madurez, pues. Sí, y él llegó y te ayudó. Sí, se dejó venir. Me dio mucha risa porque venía con una carita como diciendo, te lo dije. Te lo dije. Obviamente que en otros contextos, pues, si hubiera tenido más madurez, hablo de eso y la paso y reprendo y todo. Claro. Pero eso no se da de la noche a la mañana. Vas adquiriendo poder y autoridad y conocimiento con el tiempo. Entonces pasa mi papá y sí, rápidamente le habla a la señora y empieza a tratar con ella. Y bueno, todo terminó bien, pero gracias a que llegó mi papá, a mí la verdad me dio mucho miedo. ¿Y cómo es que antes se usaba echar fuera demonios y casi no se hablaba de la autoridad en el creyente? Buen punto. O sea, porque sí vemos a gente que liberaba a demonios, pero ¿cómo era su oración? Ahora tenemos una fresca revelación de que Dios nos ha dado el poder para reprender y echar fuera demonios, pero antes, ¿cómo? ¿Cómo se hacía? Bueno, creo yo que sí había cierto nivel de enseñanza. Mi papá estudió en un instituto bíblico y sobre todo había mucha inspiración. Ok. No tanto, porque de hecho nunca oí una serie completa sobre guerra espiritual, como tú lo dices. Ajá. No había mucho énfasis en eso, pero sí había mucha inspiración. ¿A qué me refiero con inspiración? Se conocían grandes evangelistas en ese tiempo, que se sabía que echaban fuera demonios y sanaban. Okay. Y ellos sí creían en... Entonces, esos evangelistas sí creían, claro. Ah, okay. Y a lo que voy es que para muchos de los estudiantes y cristianos en general, cuando sabían de un evangelista así, se inspiraban para ellos a hacer lo mismo. Así que no es tanto de que dominaban un tema de guerra espiritual y de liberación del reino, no. Claro. Pero iban inspirados a hacer lo mismo que hacía el otro evangelista. Ahora, no estoy diciendo que mi papá no sabía. Sí. Claro que sabían que el diablo, pues hay que vencerlo y todo. Pero sí, en ese tiempo no había tanto conocimiento. Claro que no. El conocimiento ha ido avanzando. Entonces, a pesar de... lograban hacer grandes cosas. Yo recuerdo una vez, hablando de endemoniamientos, en Celaya, Guanajuato, y ahí sí no tenía 15 años, ahí sí tenía 6 años yo de edad. Y no se me olvida, muy chiquito, no se me olvida que se endemoniaron 4 o 5. Al mismo tiempo. Y el auditorio donde estaba mi papá, el templo, era muy chiquito. O sea, era un cuartito. O sea, iba empezando mi papá en Celaya, Guanajuato. Okay. Entonces, imagínate, en un cuartito había nada más 12 personas habían asistido, de las cuales 5 se endemoniaron. O sea, la mitad está endemoniada. Fue algo terrible. Y mi papá ese día no había podido ir porque se sentía mal físicamente. Ok. Entonces mi papá, se usaba que las casas pastorales estaban pegadas a donde se reunía la gente. Es cierto, entonces, sí me tocó ver. Rápido mi mamá salió corriendo y le habló a mi papá. Oye, es que acá se endemoniaron varios. Ayúdanos. Y ahí viene mi papá a como pudo porque pues, estaba resistiendo. Claro. Entonces se levanta y sí recuerdo que llegó y empezó. Yo no recuerdo si reprendió o no, para serte honesto. Ok. Porque, bueno, no sé si el público sepa la diferencia entre orar y reprender. Claro. Pues orar es decirle, Padre, llévate el diablo. Pero reprender es, Satanás te ordena que te largues. Exacto. No recuerdo qué dijo, pero sí empezó a ministrar. Ok. Y yo lo único que me acuerdo es de una hermana que gritó, ¡saquen los niños! Okay. Y ahí vas tú. Te aseguro que yo me acuerdo así, que salí volando porque una hermana y varios sacaron a los niños, entre los cuales iba yo, y rápido se salieron del templo, así le llamamos templo al auditorio. Okay. Y entonces el patio estaba enseguida, y del patio había una barda no muy alta, Ajá. que daba ya a la calle.
Ok. Entonces no sé cómo se organizaron, que unos hermanos nos estaban cachando a los niños por aquel lado. ¿A poco? O sea, tirándonos para Tenían que arriba. cruzar por enfrente porque había mucho endemoniado. Ok. Nos estaban así, nos aventaban y ya nos cachaban, ¿no? A las Imagínate. Yo salí volando, sí. Yo no me quedé con que había 5 que sacaban la lengua bien feo. O sea que te tocó ver muchas cosas de esas cuando eras niño. Pues no muchas, pero sí suficientes de que marcaron así mi vida. A la torre. Y recuerdo que el diablo, eso ya después me lo contó mi papá y Sí. mi mamá, que el diablo habló a través de la persona que se endemonió, que por cierto practicaba magia negra, pues, y se coló ahí como, pues no se coló, era una visita, Ajá. pero traía contacto con el diablo, pues. Claro. Y en esos momentos de adoración ahí el diablo empezó a manifestarse, típico que quiere confundir a la gente. Ujú. Entonces recuerdo que me contaron que Satanás habló y dijo, me voy, pero volveré. Habló a través de la persona. Con una voz horrible, obviamente. Me voy, pero volveré. No, fue algo terrible. Me acuerdo que al otro día, ya que el hombre había sido liberado, Ajá. no ese, sino, acuérdate que se endemoniaron otros 4. Sí, ajá. O sea que se le brincó a otros. Fíjate qué interesante. De uno a otro. Sí. Y desde entonces yo pasaba mucho tiempo, cada vez que había un problema así, que no que se endemonió fulana, yo cerraba los ojos para que no se me brincara a mí. Porque se creía que se metía por los ojos. Había un mito que se mete por los ojos, ¿no? Como aquella persona que dijo que agáchense porque ahí vienen los demonios, ¿no? Eso fue en Santo Domingo, Puerto Rico, no sé Algo qué. así, ajá. Pues se creía eso y obviamente hoy es todo lo contrario, al contrario, ábrelos para que no te vaya a agarrar. Claro. Y sobre todo reprende. Y sobre todo reprende, ¿no? Pero así creía yo, entonces, pues, sí, en ese tiempo, no sé si porque estaban viendo, que obviamente ahora entiendo que alguna puerta abierta tenían a Satanás, que se le brincó a los demás. Y eso es lo que le iba a preguntar, apóstol. ¿Qué tan cierto hay? Digo, a la gente supongo que le va a interesar la explicación de los demonios si pueden hablar a través de personas. Supuesto. ¿A qué tipo de personas las posee? ¿Hijos de Dios pueden ser poseídos por el diablo? Eso estaría interesante. Es una súper pregunta. Uh-huh. Por supuesto que hay demonización del creyente. Uh-huh. Por supuesto que si hay un mundano, a ese lo va a poseer totalmente espíritu, alma y cuerpo. Ok. Como aquel gadareno, que ese gadareno podemos decir que era un mundano porque Cristo no había resucitado. Uh-huh. Claro. La historia del gadareno aparece en los evangelios, sí. Y en los evangelios Cristo todavía no moría ni resucitaba. Exacto. Como todavía no resucitaba, nadie era nacido de nuevo. Uh-huh. Son las cositas que muchos cristianos ignoran. Sí. Pero no eran nacidos de nuevo. Entonces era el candidato perfecto para endemoniarse, pues. Claro. Pero ahora que estamos en Cristo, nuestro espíritu nació de nuevo. Uh-huh. Y el diablo no puede poseer a un creyente. Okay. Porque tiene a Cristo en su espíritu. Claro. Pero ¿qué tal el alma y el cuerpo? Esa es la parte que muchos desconocen. Exacto. El alma es la mente, sentimientos y voluntad. Y el cuerpo es la casa donde vivimos. Uh-huh. Entonces, contestando a tu pregunta directa, aunque esto sorprenda a muchos, sí existe la demonización del creyente. Wow. Es decir, que aunque tenga Cristo en su espíritu, en su corazón, porque en el nuevo pacto corazón es espíritu, se usa intercambiable, Uh-huh. en el alma puede tener demonios y en el cuerpo. Claro que sí. Aquella mujer que andaba encorvada, el Evangelio de Lucas registra que tenía un espíritu malo. Era un espíritu de enfermedad que la tenía encorvada. O sea que las enfermedades son espíritus. La mayoría sí. Ok. Hay otras que, no sé, te agarraste el dedo con el cooler o algo ahí. Claro, claro. En cierto modo también es un espíritu. También, ¿no? que se me... espíritu de menso que metiste el dedo ahí, ¿no? Ok. Pero entonces sí hay demonización. Ahora, si la pregunta directa es, ¿existe el término posesión demoníaca de un cristiano? Uh-huh. Yo diría que sí, en el sentido de que poseyó su alma y su cuerpo. Ok, pero no el con la aclaración de que no su espíritu. Wow. Así es. Y es por eso que pasaba todo ese tipo de cosas, porque hay gente luego que nos puede ver y decir, no, eso era puro show, porque pues los hijos de Dios no se pueden poseer por un mal espíritu, pero pues aquí está la perfecta explicación. Fíjate que yo antes así creía. Llegué a creer que no podía haber ni un demonio en un creyente, que porque Dios ya estaba dentro. Pero cuando ves la actitud de amargura de alguien, de envidia, de temor, ¿qué son esos espíritus? Malos espíritus, por supuesto. Más, dice la primera de Juan, que el amor echa fuera el temor. Claro. Si lo echa fuera, ¿dónde estaba? Dentro, en alguna parte del creyente. Claro. Y no creo que está en su espíritu. Exacto. Porque ahí está Cristo. Uh-huh. Entonces, en su mente, en su alma, etcétera. Así es. Y me recuerda a la visión de Ezequiel,
Ujú. que en ese hoyo veía todo tipo de reptiles. Wow. Esa estaría padre que... Por supuesto, el mejor ejemplo en Ezequiel capítulo 8, Ujú. donde claramente la gloria de Dios estaba donde siempre está, porque el tabernáculo estaba dividido en tres: atrio, lugar santo y lugar santísimo. Santísimo, ajá. Si estaba la gloria, obviamente estaba en el lugar santísimo. Exacto. Pero al mismo tiempo, Dios le dice al hijo de hombre, que era Ezequiel, Ujú. ve a ese lugar, se lo llevó a ese lugar en el espíritu, Sí. para que viera lo que estaba pasando. Y es que en el lugar santo ahí estaban reptiles, toda clase de bestias que Wow. representan demonios. Entonces ahí vemos que en un solo tabernáculo están bestias y enseguida la gloria. Wow. Y lo único que los dividía es una cortina. Ahora alguien dirá, pero eso era en el tabernáculo. No, pero Pablo en 2 Corintios 5:1 Ujú. nos comparó con tabernáculos. Wow. Los seres humanos somos tabernáculos andantes. Tremendo. Nuestro atrio sería el cuerpo, lugar Ujú. santo sería el alma, lugar santísimo sería el espíritu. Wow. ¿Dónde estaba la gloria de Dios? En los tabernáculos, en el espíritu, en el lugar santísimo, Lugar santísimo. que equivale a nuestro espíritu. Exacto. Entonces ahí está la prueba. De hecho, muchos tienen reptiles, bestias en el alma. Ahí está la envidia, el rencor, espíritus Wow. de suicidio, espíritus de muerte. Ahí está. Tremendo. Tienen que echarlos fuera en el nombre de Jesús. También pueden ser liberados de eso. Por supuesto. Claro. No, pues aquí vemos cómo obviamente viene de una de unos padres pues que lo instruyeron en la palabra y es por eso que tiene respuesta para todo. Yo una de las cosas que admiro de él es que le pregunto y yo sé que me va a responder y con versículos. Así es que Ay, por eso es gloria a un Dios. honor pues estar aquí y hablar y combinar testimonios con lo que pasaba, porque a mí de repente sí me interesa saber, ¿no? De cómo tantas cosas que pasaron en el cristianismo tradicional y ahora hay una transición completamente diferente a la palabra de fe en la que Sí, estamos ha ahora. evolucionado, Ha evolucionado. la teología y eso es bueno. Por supuesto que todo tiene sus riesgos, todo tiene Claro. sus excesos, como también en la antigüedad tenían sus extremos. Sí, claro. Pero yo creo que estamos en tiempos mejores. Claro. Y creo que a raíz de eso, de que a lo mejor había mucha tradición antes, yo recuerdo una vez que nos contaste que te hiciste ateo por una semana. Porque a veces uno por Sí. ver tantas cosas dices, no creo en Dios y hay tantas dudas que yo me supongo Claro. que los espectadores han de tener también. ¿Qué Sí. fue lo que a ti te hizo decir, soy ateo, no creo en Dios? Porque supongo que a mucha gente le ha pasado. Pues fíjate que para empezar, nunca me había puesto a reflexionar en eso, pero Ajá. decidí ser ateo. Ok. O sea, el que es ateo es porque lo decidió. Claro. En realidad tiene un corazoncito que Por de ahí. pronto se ablanda, ¿no? Claro, sobre todo cuando vienen problemas. Ajá, yo decidí endurecerme porque, Sí. pues porque yo decía que la vida no había sido muy justa conmigo, Ujú. sobre todo en el área musical. Como yo soy músico, yo siempre dije, ¿por qué yo no tengo una buena guitarra, un buen piano? Claro. ¿Por qué no hay un buen micrófono? ¿Por qué esta iglesia que pastorea mi papá tiene muchas carencias? Claro. Entonces yo empezaba a ver que los mundanos tenían unas bocinotas, Sí. no solo los mundanos, Marcos Witt y otros cantantes, Claro. yo veía que tenían una excelencia musical y yo me confundía, decía, ¿y por qué a mí no? Pues, Ujú. Y sobre todo porque se creía que no era bueno ahí en tu contexto o no. bueno, de por sí se viene arrastrando con una mentalidad de que no hay que ser vanidosos, ¿no? Claro. Con el cuento de que todo es vanidad, pues ya no te Ujú. podías poner un traje bonito porque era vanidad. Ok. Entonces, eso también conlleva de alguna manera, Claro. hay que comprar lo peorcito. Claro. No te lo decían así directamente, Ajá. pero es una cultura ya, Sí. ¿no? De la ideología cristiana tradicional. Ujú. Entonces yo llegué a decir, ¿qué pasa? Dios en su soberanía a mí me tiene así y a Marcos Witt lo tiene con buen sonido, o al mundano aquel lo tiene con un teclado carísimo, un piano de los mejores, una guitarra carísima. Claro. Entonces, honestamente, sí me frustré a mis 15 años. De Ok. por sí, a esa edad se nos llama adolescentes, Sí. que etimológicamente se dice que significa que adolecemos. Adolecemos de muchas cosas. Ujú. El caso es que yo sí me frustré y también me frustró la idea de que no habíamos tenido carro prácticamente nunca. Ok. Entonces yo también me daba cuenta de eso. ¿Y por qué nosotros Ok. no y otros sí? Ajá. Si acaso una vez que un tío le regaló un carro a mi papá, entonces yo decía, ¿por qué nosotros no? Ok. ¿Esto es normal o qué pasa? Ya desde ahí empezaban las Sí, dudas. como no tenía muchas respuestas, Mm. entonces pues me frustré, me enojé con Dios y mis papás se enteraron y dije, no, yo ya no creo.
De hecho, mi mamá lloró conmigo porque yo le decía, es que ¿por qué? ¿Por qué las carencias? Y claro, Dios siempre fue bueno y hubo muchos milagros, pero ahora entiendo que no podemos vivir de milagros, porque los milagros son cada año, pues. Claro. Y la fe es que ocupas comer diario. Exacto. Y carro diario, etcétera. Sí. Entonces sí me frustré y mi mamá nomás lloró y me dijo, no, mi niño, es que Dios no tiene la culpa. Y eso que mi mamá no tenía en ese tiempo una revelación profunda de la bondad de Dios. Ok. Pero le salió de su corazón decirme, es que Dios no tiene la culpa, es que somos diligentes, lo vamos a lograr. Wow. Pero aún así me traumé, no le hice caso, me enmulé, como decimos en México. Sí. Y me hice ateo una semana. Ahora, ¿por qué digo una semana? ¿Por qué no me duró más? Porque en ese enojo, fíjate qué curioso, yo me iba al templo, le llamamos el templo al edificio donde nos congregábamos. Claro. Me pasaba de la casa pastoral al templo ahí a reflexionar. Ok. Enojado con Dios y a la vez hablaba con él y lo retaba. Ok. Y en una de esas lo reté y le dije, si tú, porque en esa semana de repente me salió un grano. No le voy a decir dónde, dijo un hermano. Donde ya saben dónde es. Donde ya saben dónde, dijo otro hermano. Pero un grano fuera de serie, horrible. Otros granos, dices tú, como quieras. ¿No? Esto era ya casi un clavillo, como le decían antes, una cosa grande, una bola. Ok. Y me asusté mucho. Más a esa edad uno se asusta de todo. Sí, sí, sí. Y no me quedó otra más que ir con mi papá, que por cierto tenía ya 20 días metido en ayuno y oración. Entonces me metí rápido donde él estaba orando y le dije la verdad. Y como andaba enojado con Dios, le dije, quiero que ores por mí. Sí. Y yo dije entre mí, si Dios me quita esa bola, pero quiero que me la quite ya. Ya, hace un milagro creativo. Yo le voy a servir y sí le voy a creer. Ok. Y así fue. Mi papá oró por mí, se me quitó la bola inmediatamente. Wow. Pocas veces he visto milagros tan instantáneos. Wow. Pues que venía de ayuno, de oración. Ahí mismo se me quitó la bola. Y ya les dije que ahora sí creo en Dios. Y salí afuera, vi las estrellas y dije, creo que eres tú. Y es que eso es interesante porque hay muchos ateos que luego, pues por más argumentos que uno le dé, no van a creer. Y ahí es donde el poder de Dios hace que la gente crea, ¿no? Sí. Exacto. Yo tenía un maestro buenísimo en la carrera de Ciencias de la Comunicación que yo estudié aquí en la Universidad de Sonora. Y era tan buen maestro, pero lamentablemente él no creía en Dios, era muy ateo. Ok. Pero muy bueno para enseñar. Y un día yo me fui a vivir a Estados Unidos y volví a los 5 años. O sea, estuve allá como 4 años y medio. Ya cuando volví, ¿cuál sería la noticia? Cuando volví de Estados Unidos a Hermosillo, ¿cuál sería la noticia de que me enteré que él ya tenía a Cristo en su corazón? Ok. ¿Cómo un ateo? Yo lo conocí. Me dio 5 años de comunicación y ahora era cristiano. Ok. Entonces, cuando platiqué con él, me dijo que él no se convenció por ningún argumento bíblico. Wow. Él un día simplemente se congregó porque la esposa sí era cristiana. Ajá. Y lo invitó. Dice que estaba ahí en el tiempo de la adoración, fíjate, sin ningún argumento de convencerlo. Es lo que te digo, de que no siempre son argumentos. Claro. La presencia de Dios lo tocó y él empezó a llorar de la nada. Pero a llorar y a llorar como un niño. Y él no sabía qué era. Y ahí dijo, esto tiene que ser Dios. Wow. Porque eso es la fe. Uno le cree a Dios por medio de la fe, y la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hay una intuición ahí tremenda. Exacto. Y que no se puede negar. Entonces, él sabía que era diferente ese llanto a otros llantos. Claro, solo por supuesto. Tú sabes, es una relación muy personal. Wow, tremendo. Sí. Y bueno, pues ya volviendo al tema de que, pues, tantas cosas que pasaron en tu, pues, como se le dice normalmente, en tu adolescencia. Te hiciste ateo por una semana. Yo recuerdo también una vez que tú nos comentaste que a ti te gusta mucho la música. Tú eres músico, eres compositor y tienes ya muchas canciones que están en YouTube. Tienes 2 discos y al final vamos a hablar un poquito de eso. Pienso grabar más. Y piensa grabar La verdad más. que no le he metido mucho tiempo a eso porque me he dedicado mi vida a predicar. Pero sí, en este año quiero retomar eso. Y tiene muchas composiciones buenísimas. La verdad que te admiro mucho como músico. Muchas gracias. Muchísimo. Y yo me supongo que tú como músico, la música secular que le llamamos, pues es muy atractiva para un músico. Sí. Porque sobre todo en el contexto en el que creciste, pues no había música buena.
Entonces tú llegabas y eran puros himnarios, lo Sí. cual no tengo nada en contra de los himnarios. Agradecemos eso, que ahora ya mejorando la música, pues los cantamos aún nosotros. Sí. Sin embargo, en ese tiempo no se creía en la excelencia, los instrumentos no eran del todo buenos y pues había 2 que 3 personas nomás ahí aplaudiendo fuera de tiempo. Sí. Entonces, ¿cómo te sentías? Que eras músico y a la vez no había música excelente en tu iglesia. Pues mira, no me quiero jactar ni verme pretencioso, Sí. pero te soy honesto. Yo me sometí a lo que había. Wow. Es decir, por ejemplo, yo estaba en la secundaria en ese tiempo, en tercero de secundaria. Todavía me acuerdo de la ropa, el uniforme khaki que usábamos y corbata a los 3 años, ¿no? Así como soldadito. Okay. Porque una escuela federal. Era la escuela IMA, famosita en Los Mochis, ¿no? El caso es que yo estaba en el turno vespertino. Ok. Salía como a las 7 de la noche mi última materia. Ok. Y el culto empezaba a las 7. Entonces, yo me iba directo y en 5 minutos llegaba a la iglesia. Estaba cerquita. Estaba cerquita. Entonces me iba caminando rápido. Pero en una de esas, y no en una de esas, varias veces, había tardeadas, le llamaban. Sí. Tardeadas en la secundaria. ¿Qué eran las tardeadas? Un auditorio que tenía en la secundaria donde traían lo que le llamaban antes un disco móvil. Okay. Disco móvil era como la disco ahora, como un antro. Como un antro. Un antro móvil. En una camioneta, sí. El disco móvil era el equipo de sonido que alguien tenía ya. con un DJ. Con un DJ. Okay. Lo que hoy es un DJ. Entonces le movía ahí, ponían canciones una tras otra, mezclaban canciones. Sí. Que se va terminando una y luego empieza la otra. Y bien pegajoso. Okay. Entonces, a mí me gustaba mucho la música y cuando yo salía ya a mi última materia, ya desde lejos oía el sonidazo. Sobre todo aquella canción de Tarzan Boy. Ni siquiera me sale aquí. Créeme que cuando lo he dicho en otras ocasiones me fluye. Sí. Es que ya tengo 26 días hablando diario, en un cuarentónomo que estamos ahorita. Sí. Pero esa canción se me hacía muy atractiva y está muy bonita. Sí, es que la melodía es bonita. Muy bonita. Y a mí siempre, cabe aclarar, siempre me han gustado las melodías bonitas. Claro. Esa es una que se me hace muy bonita. Y pegajosa para bailar. Y la juventud de ese tiempo la bailaba. Wow. Yo ya desde lejos, porque ya muchos de mis amigos se salían 2 horas antes para ir a la tardeada. Andaba en avivamiento la tarde. Andaba en avivamiento, sí. Entonces me decían, ¿qué onda, Jonathan? ¿Tú no vas a ir? Y yo, así, no me quiero ver pretencioso, pero de verdad les decía con mucha convicción, no, yo no voy a esos lugares. Wow. No, hombre, lo que te pierdes. Y obviamente mi carne sí le gustaba. Claro. Pero tenía como una convicción y todo lo que mis padres me habían educado que no me costaba tanto. Wow. Pero me levantaba, salía de la escuela, me iba. Y lo más impresionante es que aquí iba llegando yo a la iglesia que mi papá pastoreaba. Pues ya dejé el sonido aquel porque ya 2, 3 cuadras que caminé. A media cuadra se oía el sonido ahora de la iglesia. Y eso sí no tan agradable. De unas hermanas desentonadas, cantando. No se me olvida esta canción que dice bellas palabras. Pero decían de vida. O sea, todavía colgando. Parecía que iban arrastrando la canción. Dios y no mío. que esa canción esté mal. Claro. Pero ya había una mentalidad de cantar hasta arrastrado. Exacto. Entonces yo llegaba y oía así como dices tú, y no había nadie que tocara. Porque el músico de ese entonces, pues por alguna razón, no iba, ¿no? Sí, y pues fue ahí donde yo aprendí, porque como no había músico, yo pasaba y ahí le buscaba. Y entonces aprendí a tocar órgano debido a que no había, ¿no? Entonces, pero sí era frustrante oír tanta calidad de buena música mundana y llegar acá a la iglesia cristiana de mi papá y una música que para nada le gusta a un joven. Claro. Sin embargo, tenía una convicción de amar a Dios, pues lo hice por amor a Dios. Claro. Ahora que sé que todo género de música le pertenece a Dios, pues lo disfruto. Claro, y qué libertad es saber que Dios ha cambiado nuestro lamento no nada más en danza, sino en baile. Y te tocaron buenos tiempos. Me tocaron buenos tiempos, le agradezco mucho a Dios. No tiene nada que pedirle muchas canciones mundanas a cristianas, ¿eh? Exactamente. Y eso pues se valora muchísimo más cuando, bueno, siempre se valora porque Dios siempre se fija en el corazón, pero qué impresionante cómo esa decisión que tomaste desde joven, o sea, número uno desde chiquito y luego desde joven, decir, ¿sabes qué? No,
porque yo le sirvo a Dios. Sí. Y la palabra dice que hay diferencia entre el que le sirve a Dios y el que no le sirve. Yo percibo que Dios honró eso. Claro. O sea, no me estoy jactando de que no me atraía. Claro que me atraía. O sea, mi carne quería estar allá en el Tarzan Boy. Claro. Pero mi alma y mi espíritu ya estaban muy educados por mis padres. Qué Y la importante. convicción de amar a Dios, porque a mí se me enseñó que todo eso era muy malo. Y así lo creí y así caminé en eso, pues. Wow. Y en ese contexto, pues no había música buena, pero la Biblia sí habla de que cuando Samuel quiso que le sacaran los malos espíritus, dijo que vayan y le consigan a alguien que tocara bien. Sí. Cuando yo he dado conferencias a músicos, ese es mi versículo favorito. Cuando Wow. dijeron, tráiganle a un músico que toque bien. Dice, Toque bien. O sea, no quiero lo peor. qué tremendo. Qué tremendo. Y eso lo saco a relucir porque mucha gente a lo mejor puede estar pensando, uy, pues nomás les gusta lo bueno y el mundo no. Es que la Biblia habla. Y David era ese Exacto. músico que tocaba bien. Wow. Y a Dios le interesa. Claro. Me atrevo a decir, y esto no es por ofender, músico que toca mal roba unción. Claro. ¿Por qué mandaron traer un músico que toque bien? Capaz de que si traen un músico que toca mal, No se le se mete le más sale. limón. En Ahora, lugar no, de sacar los espíritus le entran más. le entran Ay, otros no. 7. Sí. Mira, no quiero lastimar a nadie. Obviamente, si un músico que toca mal está bien consagrado a Dios, claro, Dios lo puede usar. Sí. Pero no es excusa. A Claro. Dios hay que darle lo mejor, hay que Lo ser mejor. excelentes. Así es. Y pues ahí está, a Dios se le da lo excelente y hay mucha gente que dice con que sea para la gloria y la honra de Dios. Dios se fija en el corazón y empiezan entonces todos desentonados. Para honra y gloria. Ay, Yo le doy no. gracias a Dios por la vida de Marcos Witt, que Claro. fue el primer cristiano que comenzó a meter música excelente, ya más moderna, y no solo más moderna, sino excelente, porque a veces los antiguos que les gustaba mucho que el acordeón, o que Ujú. a veces critican la música, lo que ellos le llaman música moderna, Ajá. pero lo que hoy entiendo es que no importa si es acordeón Exacto. o bajo, batería o teclado, lo importante es hacerlo bien. Por supuesto. O sea, por ejemplo, alguien que también revolucionó, para que vean que no solo es un Marcos Witt, Sí. alguien que revolucionó la música norteña cristiana Ajá. fue Tony Sauceda. Ok. O sea, antes los buenos músicos, ¿quién era? Ramón Ayala, los mundanos, Sí, sí, los sí. Tigres del Norte, o sea, Ajá. y hoy otros que ya no sé yo, ¿no? Pero en mis tiempos, Sí. y eran los excelentes. De repente se convierte a Cristo el que era la segunda voz de Ramón Ayala, Ajá. que es Tony Sauceda. Entonces se convierte a Cristo. Por primera vez, Música excelente. norteña hace cuenta que era Ramón Ayala, pero para Pero, Dios, ¿no? wow. Entonces, para que veas que no es solo el estilo contemporáneo de Marcos Witt, Claro. sino puede ser norteño, pero bien hecho. Porque muchos dicen que solamente los acordeones o la música de allá Mi judía. abuelo, mi tata, que en paz descanse, llegó Sí. a creer que si no era acordeón, no estaba Dios ahí. ¿Y dónde O sea, sacaran eso? Pues es una mentalidad. Ujú. Se van creando oyendo eso. No, mi tata oía el acordeón y caía en avivamiento. Claro. Pero a veces iba a la congregación donde ya estábamos tocando ya más moderno Ujú. y nomás estaba viendo así, ¿Qué está pasando? ¿qué está pasando aquí? Porque así Ok. se le enseñó que esa era la música. O sea, Claro. hay muchos prejuicios, de verdad, lo digo con Sí. respeto, hay mucha ignorancia en el cuerpo de Cristo. Qué Y eso tiene tremendo. atado la falta de conocimiento. Y ya siendo ya así específicos, o sea que alguien puede cantar rock pesado o metal y de a Dios le agrada. Yo soy de los que creo que todo género musical le corresponde a Dios. Wow. Es decir, lo único que es del diablo es cuando ese género, sea el que sea, Sí. pues se le da al diablo o se le da a la carne o con letra que contradice la palabra de Dios. Ok. Pero si esa misma música, sea reggaetón, Wow. heavy metal, o sea, rock pesado, salsa, cumbia, cualquier género, si se le da a Dios, es para Dios. Wow. Es como si dijeras, este bajo es cristiano. No hay ni un bajo cristiano mundano. Claro. El bajo depende de cómo lo uses, o la guitarra también. Wow. Entonces aquí no hay de que hay música para Dios y luego se convierte. No, simplemente es música y la letra es la importante. La letra es importante. Así es. Claro, muchos te podrán decir, no, pero es que hay ciertos ritmos que incitan, dice, Ujú. a bailar sensual. A lo Ok. cual yo contesto, tú puedes bailar sensual hasta con una hebrea. Claro. O sea, las hebreas, que son las que según esto son más santas, Bastante, sí. nada más las brincan así, pero el que es sensual
lo vas Puede bailar también una hebrea sensual o inclusive una balada. Claro, El que es sensual pudiera también moverse sensual. claro. Entonces no es el ritmo. No es el ritmo. Yo he visto bailar gente cristiana el reggaetón sin tener que hacer movimientos sensuales, ¿Y sin tienes problema. que siempre cantar para Dios para que eso esté correcto? No, tampoco creo eso. Ok. Qué bueno que lo preguntas. Yo concuerdo ahí con Jesús Arián Romero y otros artistas cristianos, Mm, que la música también tú le puedes cantar a tu esposa, le ok. puedes cantar, ¿por qué no? Alguna situación que viviste en tu vida, un testimonio, Wow. a un hijo, a la vida. O sea, nadie dijo que la música se tenía que dedicar solo a Dios. Claro. Yo creo que hay que alabar a Dios con la música. Sí. Es como si dijeras, estas manos son solo para Dios. Ah, bueno, no hagas tortillas de harina, no Claro. manejes porque son de Dios. Sí, sí. No, estas manos pueden hacer muchas cosas, pero son de Dios. Wow. Igual la música se le da a Dios, claro, principalmente, pero también puede servir para otras cosas, siempre y cuando no metas letra que contradiga, ¿no? Claro. Que hable de cosas sucias o Sí, sí, sí. que contradigan la palabra de Dios. Qué importante que la verdad nos ha hecho libres. Qué importante que esto ahora tú lo dices con tanta naturalidad, pero en aquel momento supongo que sufrías. Yo creo que hasta la fecha, Lisette, el 80, no, el 90% Ajá. del cristianismo todavía está con esas ataduras. Todavía. No, si hacemos videos y muchos comentarios de que no, que porque te pintas, que porque el baile, la música. Y no son los mundanos los que comentan, los cristianos. Los cristianos. ¿Por qué te pintas? ¿Por qué usas pantalón? Y esa música no es de Dios. Me han dicho a mí, una vez salí en un TikTok que hice en un video Sí. con una camisa que decía Levi's. Ajá. O sea, la marca. marca, pues, ajá. No, me criticaron. Que porque le. Que sí, ¿por qué Levi's? Que por qué no me pongo Cristo. Porque no digo. Ay, no es O cierto. sea, así, en ese nivel es el cristianismo. Tremendo. Y luego, ¿por qué no hay prosperidad? O sea, Por la falta de supuesto. conocimiento. Y qué bueno que tocas el tema de la prosperidad, porque me recuerdo, bueno, de muchas cosas que viviste en tu crecimiento. Pues mucha gente, aparte pues de que había música pues no perfecta en nada, pero ustedes eran una familia pastoral Sí. y no se creía tanto en honrarlos como pues en este caso a ellos pastores, ni a ustedes como los hijos de pastores, y la gente de repente les daba cosas usadas, el famosísimo pan mordido para los hijos de los pastores. Tremendo. ¿Cómo estuvo eso? Sí. Cuéntanos. Tal como lo dices, vengo de una familia pastoral. Tengo tíos pastores, primos pastores. Ujú. Así como cuenta Marcos Witt, dice a mí no me quedó otra opción, dice, más que ser también Sí. líder, pastor y cantante, ¿no? Porque nacieron en la- rodeado de ese ministerio, ¿no? Claro. Entonces, sí, como crecimos en un contexto donde tampoco había mucha revelación e instrucción en cuanto a la generosidad, Ujú. diezmos, ofrendas o prosperidad del creyente, se hablaba muy poquito. Ujú. Entonces, como no había abundancia de revelación, la gente tenía una mentalidad pésima en ese sentido. Y a mí, como hijo de pastor, yo soy hermano somos 4 hijos, yo soy el más chiquito, y no olvido cómo en Celaya, Guanajuato, que yo tenía unos 5 años de edad, mi mamá ponía pan en la mesa y decía, mira, ese es el pan que nos regalaron, porque hermanos regalaban pan a Ajá. la familia pastoral. Sí. Entonces, ya que abríamos el pan, venía mordido. A la- Pero yo, como estaba chiquito, yo nomás decía, mira, está mordido, pero No le tomabas tanta no le importancia. tomaba tanta importancia, Ajá. ni les agarraba rencor. Yo me lo comía bien rico mordido. Pero ahora que escudriño la palabra, digo, qué terrible, ¿no? Terrible. En Malaquías 1, Jehová mismo dice, ¿por qué me traes a mí animal cojo? Por ¿No? supuesto. O sea, yo soy Jehová grande y temible. Entonces, Exacto. cuando le traes eso a un siervo de Dios, pues se lo estás dando a Jehová y ese es tu nivel de honra que le estás dando. Por supuesto. Y la Biblia habla de que el que enseña bien es digno de doble honra. Claro, dice mayormente a los que enseñan bien, qué tremendo. Exacto. Wow. Pero pues eso es algo que no se conoce en muchos contextos y aún hoy por hoy tampoco creen en eso. Y claramente Pablo dice los que laboran en enseñar la palabra. Exactamente. Es decir, que enseñar la palabra es una labor. Exacto. O sea, sí le pagan al psicólogo, sí le pagan al médico, sí le pagan al maestro Ujú. en la secundaria y nunca le dicen no te vayas a hornear, Exacto. pero no sea un pastor porque él no merece ningún pago, hay que darle el pan mordido, que no traiga agua en carro. Y de ahí nos podemos ir hablando de tantos paradigmas equivocados como un Exacto. Jesús pobre, Exacto. que por cierto, Jaciel, tu hermano, o sea, uno Sí. de mis hijos, el más chiquito, acaba de publicar algo que yo no sabía, y es que en diferentes lugares
diferentes países han puesto un Cristo como estatuas, que está acostado, tapado ahí en una, como que se quedó tirado, ¿no? Exacto. En la calle. Homeless. Así pone a Cristo. Tremendo. Es un concepto que, y el cristianismo en general tiene ese concepto de que Jesús fue pobre. Cuando nosotros damos evidencia en cientos de versículos de que fue el hombre más próspero de la historia. Pero esos paradigmas equivocados hacen que la gente actúe en ese tipo de actitudes de deshonra. Unas tres razones por las cuales nos digas así rápido de por qué Jesús no fue pobre. Primeramente porque tuvo tesorero. Nunca has visto un pobre con tesorero, así de fácil. Exacto. Que diga, yo gano 1,000 pesos al mes y tengo un tesorero. Para nada. Segunda razón, ese tesorero le robaba, dice, sustraía. Copretérito, o sea que lo hacía continuamente. Así es. Si nada más hubiera recogido 1,000 pesos de la ofrenda, hubiera dicho sustrajo y no sustraía. Exacto. Le sustraía continuo y fueron 3 años de ministerio de Jesús. Tremendo. Tercera razón, los magos, reyes del oriente le trajeron oro, incienso y mirra. Y es falso eso de que le trajeron una cajita de oro, eso es una onda tradicional. Sí. Tampoco se llamó Melchor, Gaspar y Baltasar. ¿Cómo sé que le trajeron mucho oro? Porque la reina de Sabá trajo camellos, un séquito de camellos de oro, un cargamento de oro le trajeron a Salomón. Y Jesucristo dijo, he aquí uno mayor que Salomón. Así que soy de los que creo que le trajeron, había nacido un rey. Claro. Mucho oro, que algunos comentaristas han dicho que con eso suplió gran parte de su ministerio. Tremendo. No, y eso si le sumamos que al final los soldados se pelearon por la túnica. ¿Quién se pelea por la túnica de un pobre? ¿No? Exacto. No, definitivamente hay muchas razones. Yo les recomiendo que escuchen estas enseñanzas por supuesto, que tengo, donde enseño eso y otras cosas. De hecho, tengo un curso de prosperidad que actualmente, justo en este día, ya vamos en el día número 26 hoy. Wow. Y todo sobre prosperidad. Y nos vamos a aventar 40 días y luego otros 50. O sea, van a ser 90 días ininterrumpidos. Tremendo. Sobre el tema de la prosperidad financiera. ¿Por qué Dios me inspiró a hablar de esto? Porque hay mucha ignorancia en el tema. Exacto. Y hay mucha pobreza y Dios quiere que el pueblo prospere. Y eso ayuda mucho porque el hecho de saber que Jesucristo era próspero y no pobre cambia totalmente tu chip y tu mentalidad para que tú, porque muchos dicen querer ser imitadores de Cristo. Y entonces, si sabemos que nuestro ejemplo era próspero, tú vas a aspirar a más cosas. Y qué bueno que introduciste el del cuarentónomo, porque justo iba a decir que dijeras dónde estamos, porque ahorita estamos a la mitad del primero. Sí. ¿Dónde estamos? En Hermosillo, Sonora, la dirección, los horarios, porque también está en videos. Está en videos, de hecho, al alcance de todos ustedes. Hay un instituto bíblico que yo voy a abrir en este año 2025, que literal considero que lo voy a abrir a mediados de este año. Ok. Por muchas razones. Una de ellas es que estoy ahorita en este cuarentónomo, en este proyecto. Entonces, ese instituto bíblico se llama Aviva. Sí. Pero como ahorita no lo estoy usando como instituto, estamos usando sus instalaciones para ya no es cuarentónomo, sino noventónomo. 90 días del tema de la prosperidad. La Biblia dice en Romanos 10:17 que la fe es por el oír, el estar oyendo, dice en el griego. Sí. Entonces, si la gente no oye sobre prosperidad, no tienen fe para prosperar. Exacto. Entonces, ese instituto bíblico, esas instalaciones que acabo de rentar, están ubicadas en la calle Monterrey, número 115A. 115. Así es. Calle Monterrey, número 115A, segundo piso, esquina con calle Rosales. Con Rosales, así es. Entonces es muy céntrico. Sí. No hay mucho estacionamiento, por eso hay que buscar ahí en el centro donde estacionar el carro. Sí. Pero todos están invitados, es totalmente gratis. Gratuito. A partir de las 7 de la noche, de 7 a 9, ahí estamos todos los días. En serio, añádanse y ya si quieren verlo por video, eso sí, tiene un costo muy, muy módico de 100 pesos. Así es. Por cada enseñanza. Pero la verdad vale el gozo porque el Espíritu Santo se ha estado moviendo impresionante y sobre todo, ya con todo lo que les hemos platicado, aquí el apóstol nos ha platicado, cómo cambia la mentalidad de una persona que creía que la pobreza pues era una virtud, a que la pobreza es un mal espíritu, que lo tienes que echar fuera y ahora Dios quiere la prosperidad para ti. Así lo dice 3 Juan 2. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas. Así es que de verdad ve porque Dios tiene grandes cosas para ti y si eres de otra ciudad, adquiéralo. Ahí va a estar apareciendo en pantalla la ubicación, la foto,
todos los datos para que te comuniques y adquieras esto, porque esto es poco lo que aquí el apóstol habla, es poco de lo mucho que tiene que darnos. Sí. Esta palabra realmente libera. Puedes dar los datos también del apóstol Alejandra Villanueva, Así es. por los que quieran esto en video. Exactamente, ahí va a estar apareciendo en pantalla el celular, el WhatsApp del apóstol Alejandra Villanueva. Te puedes comunicar con ella y ella te va a dar toda la información. Así es que yo les animo a que sigan oyendo este tipo de palabras, porque así como le cambió la vida a él, te la puede cambiar a ti. Muchos han salido de esos contextos, sí, y han dado testimonio de que esta palabra realmente libera, esta palabra transforma. Es que tú tienes fe para lo que oyes. Por supuesto. Si estás en un lugar donde estás oyendo que Dios enferma, entonces tienes fe para morirte. Porque si Dios enferma, entonces ¿qué esperanza hay de que sanes? Exacto. Yo siempre he dicho, si Dios te enfermó, que porque te está enseñando algo, eso se enseña. Así es. Normalmente en el cristianismo tradicional. Yo siempre les digo de broma, pues pídele otra dosis de cáncer. Exacto. Para que aprendas más cosas, ¿no? Sí. Pero eso no es cierto. Dios no nos enseña con enfermedades. Dios no nos quiere pobres. Al contrario, Él se hizo pobre para que fuéramos ricos. Así lo dice 2 Corintios 8:9. Entonces, pero si no nos llenamos de esa palabra, no tenemos fe ni para sanar, ni para prosperar. Estamos a expensas de la misericordia de Dios, y Dios es grande en misericordia, pero la misericordia de Dios no hará nada si tú no tienes fe. Exacto. Habacuc 2:4 dice que el justo vivirá por su fe. Exacto. Pero Romanos 10:17 dice que la fe es por el oír. Entonces, si no oímos sobre ese tema, no tenemos fe ni para prosperar, ni para sanar. Wow. Si acaso tendrás fe para ser salvo, que la mayoría de los contextos religiosos solo se habla de salvación. Exacto. Entonces, pero fe para prosperar, ¿cuándo? Si no se habla mucho de eso. Y normalmente se creía de que más allá del sol, la prosperidad allá en el cielo y aquí en la tierra, ¿no? Hay un énfasis futurístico. Tremendo. En el cristianismo tradicional. ¿Qué es futurístico? Lo que acabas de mencionar. ¿Dónde vas a tener tu casa? En el cielo. ¿Cuál es la canción número 1 del himnario Rayos de Esperanza? Más allá del sol, es el 1. Okay. ¿Cómo estará el 14? ¿No? Sí. Y no digo que estén mal los cantos, ¿no? Hay muchos cantos bonitos, hermosos. Por supuesto. Pero el contenido en general es futurístico. O sea, no podías tú pensar en una casa hoy. Claro. Porque es vanidad. Claro. Y peor si fueran 2. Exacto. Si son 3 carros, te puedes matar en 1. Es decir, sí necesitamos. Sí, cambiar la mentalidad. Oír, cambiar el chip totalmente. Totalmente. Y para eso, pues están muchas enseñanzas en la página de Facebook Redimidos Internacional. Pero ahora estamos también en la página de Facebook Jonathan Mesa Delgado, donde aquí el apóstol tiene muchas enseñanzas. En YouTube también pueden encontrar muchas de ellas, como lo encuentras como Jonathan Mesa Delgado. Y ahí hay enseñanzas donde todo esto realmente mucha gente tiene testimonios de que nos ha cambiado. Sí. Realmente esto tienes que oírlo, porque la fe viene por el oír continuamente la palabra de Dios. De hecho, pronto vas a sacar un spot de entrevistas que has hecho de la gente que está asistiendo, ¿no? De cómo te está cambiando la vida. Por supuesto. Así es que vayan ahí, conéctense, porque va a estar bueno y va a seguir bueno. Este cuarentónomo se está poniendo cada vez mejor. Todos serán bienvenidos. Así es. Entonces ya ahorita vamos a hablar un poquito de la transición, cómo cambiaste a esta palabra que te liberó. Pero al principio hablábamos de todo eso que tuviste que pasar. ¿Y tú crees que eres lo que eres, o sea, apóstol, por tu contexto, porque tus papás, obviamente tú tomaste la decisión y todo influye, ¿no? Todo marca una diferencia si tus papás pues te guían por el camino de Dios. Sin embargo, ¿crees que es directamente por su influencia o realmente fue una convicción personal y desde qué momento? Porque hay mucha gente que lo hace nomás porque siguen el camino de sus papás. El hijo es abogado porque su papá es abogado. Y eso yo creo que muchos se lo preguntan y muchos tú andas, bueno, es que es porque sus papás fueron y no tuvo otra cosa que ver. Lo digo por todas aquellas personas. ¿Qué fue lo que te dijo a ti decir, quiero hacer esto por convicción personal? Bueno, yo creo que por supuesto que ayudó, y yo agradezco mucho el contexto en el que nací. Yo agradezco a Dios por la vida de mis padres, como yo nací en un contexto, imagínate, de mis padres pastores. Sí. Qué bendición. Sin embargo, los temas que hoy manejo, muchos de ellos no los aprendí ahí, pero porque fui de gloria en gloria, de poder en poder, fui avanzando. Claro. Entonces, sí me ayudó el contexto, pero no determinó el contexto en ser lo que hoy soy, que soy pastor y apóstol,
porque inclusive yo mismo no quería ser pastor. Yo recuerdo que yo no quería ser pastor, yo quería hacer otra cosa. Mi abuelo decía, aquí está mi doctor, decía, ¿no? Quería que fuera doctor, yo quería ser tal vez músico. De hecho, quise entrar a una escuela de producción y programación musical aquí en la Universidad de Hermosillo, que no es la Universidad de Sonora, se llama Universidad de Hermosillo. Entonces, pero no pude entrar, precisamente por razones económicas, era algo carísimo. No pude estudiar esa carrera. Entonces, yo no quería ser pastor porque no me gustaba la idea. Pues yo veía a mis papás que batallaban con gente, había ciertas carencias, no obstante Dios los sacaba adelante, pero no era lo que yo aspiraba. Sin embargo, un día conocí la palabra de fe y eso te motiva mucho a querer enseñarlo. Si tú me preguntas cuál es tu motivación de estar pastoreando y ser apóstol, mi motivación es esta: el enseñar esa palabra que revolucionó mi vida, que es la palabra de fe, que es el círculo de Kenneth Hagin, Kenneth Copeland, Jerry Savelle, Creflo Dollar, el hijo de Kenneth Hagin, todas estas grandes personalidades que enseñan palabra de fe, y el mejor de todos para mí, de todos los del círculo de la palabra de fe, fue el pastor Arnoldo Gutiérrez, del cual aprendí mucho, fue mi mentor durante muchos años. Entonces, la palabra que ya traía me ayudó como una base con mis padres. Después el pastor Arnoldo Gutiérrez llega y me lleva a otro nivel de revelación. Y después del pastor Arnoldo, que ya murió, Dios me ha llevado a otros niveles de revelación. Pero ¿cuál es mi motivación? El enseñar, el compartir lo que puede liberar a la gente de la enfermedad, de la pobreza. Por supuesto. Esa es mi motivación. Como dice la palabra, ¿no? Dar de gracia lo que de gracia recibes. Claro, porque, por ejemplo, yo nunca quise entrar a la televisión aquí en Hermosillo cuando era un cristiano tradicional. Nunca se me antojó pagar un dineral para enseñar que Dios mata. Claro. No me iban a decir, ¿por qué mata? No inspira. No me inspiraba, pero a la vez yo aceptaba, decir, pues no hay más, pues. Claro. Pero cuando conocí la palabra de fe, hice lo imposible para entrar a la tele. Y entré, fíjate, gracias a Dios, 10 años. Hablando palabra de fe en Televisa Hermosillo, Sonora, que hoy es Televisa Sonora. ¿Pero qué me llevó a querer compartir eso? Pues la calidad de la palabra. Si yo estoy enamorado de esta palabra, y eso es lo que me tiene aquí, en este podcast, y donde me inviten, siempre hablaré esta palabra de fe que cambió mi vida. ¿Qué es palabra de fe? Palabra de fe no es un movimiento, como dicen los cristianos que critican esto, los del movimiento de la palabra de fe. No, palabra de fe es lo que está en la Biblia. O sea, palabra de fe es creer lo que está escrito en la palabra de Dios. Pablo dijo en Romanos 10, esta es la palabra de fe que predicamos. Y el contexto en que lo dijo fue, creí, por lo cual hablé. Así que principalmente la palabra de fe considera que creerlo en el corazón y confesarlo con la boca es determinante para que tú puedas obtener algo. Como el mismo Jesús lo dijo en Marcos 11:23, en la parte final, lo que tú digas te será hecho. Y el montón de pasajes que hablan del poder de lo que hablábamos, Proverbios 18:21, Proverbios 6 del 1 al 3, Santiago capítulo 3. O sea, es toda una doctrina de cómo lo que existe hoy, lo que vemos, se hizo de lo que no se veía por la confesión, por la palabra de Dios, como lo dice Hebreos 11:3, y con 8 confesiones Jesús hizo el universo, el Padre. En Génesis capítulo 1 vienen esas 8 confesiones. Así que todo se mueve en esta vida por lo que hablamos. El apóstol Pedro dijo, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Pero en el cristianismo tradicional no te enseñan eso. Al contrario, dicen, eso lo enseñan solo los de la palabra de fe. Y yo digo, no, eso lo enseña la Biblia. Claro. Pero ellos no lo han querido enseñar porque creen que eso lo inventó no sé quién, la metafísica, la nueva era, que el panteísmo. Claro que no. El diablo es un imitador y el original es la Biblia. Kenneth Hagin fue muy criticado. Pastor Arnoldo Gutiérrez fue muy criticado. Fred Price fueron muy criticados. ¿Por qué? Porque le creyeron a lo que está escrito. Cuando te atreves a creer lo que está escrito, esa es palabra de fe. En una ocasión me tocó ir a Panamá porque un gran maestro de la palabra de fe, Virgilio Stokes, me invitó. Y no fui como orador, fui nomás a oír a los oradores. Entonces, cuando escuché a un orador, por cierto, panameño, me dio mucho gusto que empezó a hablar de creer y confesar la palabra de Dios y que la prosperidad y que la sanidad. Entonces, al oír eso yo, al final, me le acerqué y le dije, oiga, ¿usted es de palabra de fe? Y me dijo, ¿acaso hay otra? Me dijo. Claro, pues la única que está en la palabra. Ahí entendí, dije, wow, qué respuesta. Es lo que está escrito. Por supuesto. No lo han querido creer. Y lo dicen en tono despectivo, la gente como si fuera... No, es una onda total creer por supuesto lo que está escrito. Y yo
gracias a Dios, recibí revelaciones como no solo el creer y confesar, que yo siento que ahí se quedó este círculo los de palabra de fe, lo cual es muy bueno, creer, confesar, sanidad, prosperidad. Claro. Pero yo empecé a analizar bien Romanos 10 Sí. y me di cuenta que ahí hablan Romanos 17, o quién descenderá al abismo. Al abismo. Esto es Exacto. para hacer subir a Cristo entre los muertos. Sí. O sea, palabra de fe incluye creer que Cristo bajó Descendió. al infierno Claro. a sufrir por nosotros, no a predicar, como lo demuestran más de 300 versículos. Wow. 300 versículos mínimo que demuestran que el Cristo no baja a predicar al infierno, baja a sufrir y resucita al tercer día por obra de nuestra Madre Espíritu Santo. Wow. Ahora, para mí, palabra de fe incluye estas dos grandes sendas. Wow. O sea que nos estás diciendo a todas las personas que Jesucristo, aparte de morir en la cruz, no desciende a predicar al infierno como muchos creen. No desciende. ¿Sí podemos bajar el aire? Sí, ya está haciendo frío, ¿no? Si quieres, apágalo un ratito. Yo también tenía mucho frío. Gracias. Sí, claro. Estoy diciendo que Jesús bajó a sufrir al infierno. Sufrir. Mi ministerio, de hecho, se ha caracterizado no solo por creer y confesar, o sanidad y prosperidad, sino por un énfasis en que el Cristo no solo sufre la cruz, sino el infierno. Literalmente fue quemado, fue atormentado, porque llevaba nuestros pecados, los pecados de toda la humanidad. Wow. Wow, tremendo. Y mencionaste que fue resucitado por nuestra Madre Espíritu Santo. Nuestra Madre Espíritu Santo. Esa fue una revelación posterior. Primero, yo me metí a estudiar mucho sobre el descenso de Cristo a los infiernos, cosa que obviamente también Kenneth Hagin lo enseña, Fred Price, John Austin, el papá del gran Joel Austin, que es pastor de la iglesia más grande de Estados Unidos, Lakewood, 100,000 miembros, imagínate. Pues el papá de Joel Austin, que es John Austin, ese también lo creía. Wow. Así que son varios de palabra de fe que lo creen, pero no lo promueven mucho. Entonces yo agarré esa revelación y literal es como si me hubieran dado 5 panes y 2 pececillos. Se multiplicaron. Se multiplicó, Dios me lo multiplicó. Sí. Y ahora ese es mi tema principal. Pero cuando le fui fiel a esa revelación, con el tiempo Dios me reveló que el Espíritu Santo es una mujer espiritual. Wow. Entonces, ¿cuándo fue que Dios te reveló? Eso sucedió cuando yo venía de Guatemala. Yo fui a Guatemala a un evento de palabra de fe, pero que no tenía nada de palabra de fe, por cierto. Es decir, que fue un evento de supuestos predicadores de palabra de fe, y cuando me voy encontrando con puros que enseñan que Dios se enferma, que Dios es un soberano arbitrario, y si te tiene pobre es porque Él tiene un plan. Nada que ver con... ¿Dónde me metí? Wow. Ahí me di cuenta que muchos de ellos, de hecho la gran mayoría, solo tenían la cobertura de la hija de Kenneth Hagin, que es Pat Harrison. Que ella sí era palabra de fe. Ella sí es palabra de fe, hija del legendario Kenneth Hagin. Pero la tenían nomás de pretexto como cobertura. Hoy en día, Lisette, se usa mucho eso. Claro. Se usa mucho. Apóstol o pastor, ¿me das tu cobertura? O sea, nomás para tener a quien rendirle cuentas. Claro. No tanto porque estés creyendo lo de él. Y eso es totalmente antibíblico. No, es antibíblico. Claro. No puedes ser hijo espiritual de nadie. Por supuesto. Si no crees lo que él cree. Exacto. Pablo dijo, sean imitadores de mí. Entonces, recientemente un pastor, inclusive apóstol, hace unos 2 años me dijo, ¿qué tengo que hacer para estar bajo tu cobertura? Ok. Y le dije así sencillo, creer lo que yo creo. Le dije. Creía que le iba a decir, diezmame. Claro. No sé, mis eventos, lo cual también es importante, pero no. Ser parte de mi cobertura es creer lo que yo enseño. Por supuesto, Pablo dijo, una fe, un bautismo, un Señor. Claro. La unidad de la fe es creer, estar en el mismo sentir. Eso. Como ahorita hay mucho ecumenismo, que por cierto es de las evidencias de que del anticristo, ¿no? El ecumenismo, todos creyendo diferente, pero unidos nomás porque sí. Todos creyendo un atascadero sí. Pero unidos por un amor falso, ¿no? Un amor falso, exactamente. La unidad de la que habló Pablo es que todos creyeran, como tú dices, un Señor, un bautismo, etc. Exacto. Entonces, y también, dice, se está dando mucho esa complicidad de los que buscan cobertura, solo para decir yo me someto a alguien. Claro. Cuando en la práctica ni se someten, ¿eh? Por es supuesto. el pretexto. Claro. Para que los acepten de que ellos se sometan a alguien. Bueno, exacto. Pero hay una complicidad que hay muchos líderes que están ofreciendo cobertura. Nada más, literal, como decir, yo te cubro, aunque no crean lo que yo creo. Y muchos por dinero, supongo, también. Otros por dinero, no lo quería decir, pero así es. Sí, porque pues, ¿de qué sentido tendría dar una cobertura a alguien? Diezmame a mí, ofréndame a mí, claro. Yo soy tu cobertura. O sea, no les importa lo que crean. Tremendo. A mí me han pedido que yo sea cobertura y digo, no. ¿Sabes? Si no creen, no. Ya tuviera ahí varios ingresos y no los quiero. Wow. Porque si no vas a creer lo que yo, ¿para qué soy tu cobertura? Por supuestísimo. Cuando tú honras con diezmo y ofrenda a un líder, es porque
Él te está dando el alimento. ¿A quién le diezmó Abraham? Al que le dio pan y vino. Exacto. Melquisedec. Bien, y el pan y vino, entre otras cosas, representa las dos sendas. Wow. Sí, wow, tremendo. Entonces, eso pasó allá en Guatemala. Wow. Cientos de líderes bajo la cobertura de la hija de Kenneth Hagin, creyendo diferente. Que Dios hace lo que quiere, que Dios enferma, que Dios mata. Yo fui el único orador que realmente era de la palabra de fe. Wow. Y me veían como bicho raro. Bueno, eso es otra historia. Que luego Total, yo venía muy triste, muy decepcionado de Guatemala. Sí. Y yo siento que Dios me premió. Claro. Con esta revelación me consoló. Claro, porque era el único que mantenía la sana doctrina. Fui el único. Entonces ya llegué de Guatemala, transbordamos, pues el avión llegó a la Ciudad de México, que es la capital de nuestro país, y de México iba a agarrar otro avión a Hermosillo. Estando en México hay un retraso de 7 horas. Okay. Entonces en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México, ¿qué vas a hacer en 7 horas? Te aburres. Si acaso comer, pensar o no sé qué. Entonces yo agarré la Biblia y empecé ahí a hojearla y de repente se vino. Eso fue milagroso. De repente dije, oye, la gloria del esposo es la esposa. Así razoné. Ok. Así sin hablarlo, ¿no? La gloria del esposo es la esposa, dice Pablo. Y entonces cuando vi Romanos 6:4, que Cristo resucitó por la gloria del Padre, ahí explotó. Dije, el Padre tiene gloria. Entonces todas las glorias son mujeres. Pero claro, también había un prejuicio religioso de que en el ámbito espiritual no hay definición de género. Claro. Y Dios me fue mostrando que eso era falso, que eso era un dogma cristiano. Ahí mismo. Ahí mismo y luego lo fui desarrollando, sí. Ok. De ahí, después de eso de la gloria, Dios me llevó a Génesis 1:27. Clarísimo. Ahí clarísimo donde dice, y creó Dios al hombre, a imagen de Dios lo crió, varón y hembra los crió. Entonces, ¿cuál es la imagen? Varón y hembra. Claro. O sea, la imagen tiene que ver con definición de género. Y ahí me di cuenta que sí hay definición de género en el ámbito espiritual. Por supuesto. Que Dios está creando espíritus en Génesis 1:27 y ya les puso cuerpo hasta Génesis 2:7. Y muchos confunden ahí y juntan los eventos, ¿no? Como si fuera creado todo ahí. Creen que en Génesis 1:27 les puso el cuerpo y todo, y no. Y no. El cuerpo se los pone hasta Génesis 2:7. Claro. Wow. Entonces fui entendiendo que el Espíritu Santo es un espíritu femenino, de la propia palabra Ruach HaKodesh, es femenino, que no es nuestra base principal, sino un montón de versículos como Isaías 66 del 10 al 13, que dice, para que maméis y os saciéis de los pechos de sus consolaciones. Y la palabra pechos, el vocablo ahí es Chad. De ahí viene Shaddai. Wow. Entonces, uno de los nombres de Dios es Shaddai, sí. Que por cierto ya César Castellanos y la esposa de Guillermo Maldonado, más bien la ex esposa de Guillermo Maldonado, el apóstol, ya hablaban de un Dios que tiene pechos. Pero yo en el pasado había oído eso, pero ellos no lo manejan como que el Espíritu Santo es una mujer con pechos, sino lo usan metafóricamente, como diciendo, el padre la hace de mamá. Claro. Y de repente es padre, pero de repente es mamá. También tiene pechos, ¿no? Sí. Que también te consuela, así como una madre, o sea, claro. Lo usan como una metáfora. Pero qué curioso, que cuando oran el Padre Nuestro, ahí no es metáfora. Ahí sí es padre. Ahí sí es padre y tiene, no sé, manos, pies. Claro. ¿No? Qué tremendo. Y eso, qué bueno que nos metemos en eso porque tengo entendido que va a sacar un libro de la hermenéutica, pero ahora sí ya una hermenéutica revolucionaria. Sí. Porque normalmente la hermenéutica pues te hablan de ciertas características como antropomorfismos, metáforas. Hay reglas hermenéuticas. Hay reglas hermenéuticas y eso no les ha permitido ver a la gente más allá de lo que el Espíritu Santo revela en la palabra. Que si la Biblia dice que tiene pechos, tiene pechos. Que si somos imagen de Dios, hay definición en lo de género en lo espiritual. Sí. Pero por esas reglas hermenéuticas, ellos no pueden ver. Así ¿Cómo es que tú sobrepasaste esas reglas hermenéuticas? ¿Cómo pudiste ver a ella en la palabra? Creo que tiene que ver con el corazón. Claro. Cuando tú tienes un corazón para Dios, ¿por qué sacó Dios a Abraham de Ur de los Caldeos? Te vas a Nehemías y dice porque vio su corazón. Claro. Y Ur de los Caldeos era politeísta. O sea, se pudo haber confundido que en quién creo, ¿no? Claro. No, o sea, ¿para qué quieres hermenéutica con Ur de los Caldeos? O sea, una serie de creencias raras. Wow. Y así yo crecí en el cristianismo con una hermenéutica. Inclusive llegué a ser campeón en hermenéutica. Wow. Estudié un curso en el Seminario Bíblico Mexicano de aquí de Hermosillo
y me gustó mucho la materia porque siempre he querido cómo interpretar las escrituras. Wow. Y digo, fui campeón porque me saqué la mayor calificación. Wow. Entonces me gustaba todo eso, que la metonimia, que la metáfora, antropomorfismos, comparaciones, personificaciones. Sin embargo, esas reglas hermenéuticas, doble referencia, esas reglas hermenéuticas me di cuenta pues que solo te limitaban tu revelación. Claro. Como alguien dijo una vez, es como a los doctores cuando les dan el cuadro básico. Claro. No sé si habías oído la frase cuadro básico. Cuadro básico es esto: a un doctor, así estudió 10 años, 25. Ajá. Los que haya estudiado, dice, hayas estudiado lo que hayas estudiado, esto es lo que tienes que recetar. Así y no das oportunidad de buscarle más. Al que tiene gripa le das esto, al que tiene esto le das esto. Claro. Así que ya la farmacéutica rebasó el estudio de un doctor. Cuando hay un doctor serio, y esto con todo respeto a los doctores, un doctor serio que realmente quiere aliviar a la gente, no se va a conformar con la farmacéutica. Claro. Sino que chiste. Entonces, yo conozco muchas personas que dominan las pastillas que dar. Ajá. Y saben hasta más que un que otro doctor. Ajá. Porque dominan la farmacéutica. Sí. Entonces, un doctor que quiere realmente sanar a alguien tendrá que darse la oportunidad de salir del cuadro básico. Wow. O sea, me dijeron que te recetaban aspirina. Pero mira, hay esto es más. Hoy hay estudios hasta la mente, el alma, el estrés, la actitud, que el cortisol, que... Oye. Porque ha avanzado también. Ha avanzado. Todo avanzado. Y hay gente que se queda ya, usando la misma analogía, en la palabra, se queda en ese cuadro básico de la religión y no le buscan. Le dijeron, un dogma del cristianismo y de las religiones en general, no hay definición de género, y les den los versículos que les digan, ellos se quedan con ese dogma. Por eso yo le dije a un apologeta recientemente, sí. Le dije, es que a ti, eso es lo que te dijeron que tenías que creer. Exacto. Es que el espíritu no puede ser mujer. Ese es el cuadro básico. Claro. Te dijeron, no puede ser. Te dijeron, no hay definición de género. Te dijeron, el padre es padre, pero no es padre porque eso es un antropomorfismo. O sea, te programaron a creer lo que ellos así decidieron. Exacto. Después entendí que la palabra hermenéutica viene de Hermes. Es el dios de la mitología, que es un demonio. Claro. Hermes es el que se llevaba a la gente al Hades en la mitología griega. Okay. Y eso es lo que pasa hoy. Tremendo. Ese demonio Hermes, que de ahí viene hermenéutica, hace que interpretes la Biblia de tal manera que te mantienes pobre, porque Tercera de Juan 2 lo interpretas como un saludo de Juan a Gallo. Hermes es un demonio, que de ahí viene hermenéutica, que te hace interpretar, según los Corintios 8:9, como que Cristo se hizo pobre para que tú fueras rico espiritualmente, y que no incluye prosperidad financiera. Hermes, de ahí viene hermenéutica, te hace creer que Isaías 53:5, donde dice por su llaga fuimos curados, que se refiere a curados espiritualmente, y el montón de mentiras. O sea, ¿no? Que se la sacaron de la manga, porque no es lo que dice la Biblia. Si echas fuera ese demonio y te dan la oportunidad de salir del cuadro básico, claro. el Espíritu te empieza a revelar. Wow. Y Pablo dijo en 1 Corintios 2 que el Espíritu nos enseñaría todas las cosas. Tremendo. Eso lo dijo en el Evangelio de Juan, y también acá dice acomodando lo espiritual a lo espiritual. Wow. Entonces, contestando a tu pregunta, esa es la razón que yo pude ver lo que otros no han podido ver. Por supuesto. Le abrí mi corazón a Dios y no me importó lo que te sobrepasar las leyes humanas de interpretación, claro, para creer a lo que el Espíritu me estaba dictando. Y eso es muy importante, porque ahorita ya todos los que pues han visto todo el podcast, pues se han dado cuenta que él viene de un contexto donde había muchos dogmas, donde le dijeron también qué creer, donde también fue y escuchó a tantas personas. Sin embargo, Dios vio su corazón y premió, yo creo con todo mi corazón que premió todas esas decisiones que tú tomaste en tu juventud, sí, en tu vida, desde el momento en que no te importó, te fuiste a Estados Unidos y empezaste a buscar la verdad. Y entonces Dios te premia con más revelación, sí, y eres como un niño, así lo dice la Biblia, es la palabra de Dios, que mimado por Jesús lo dijo, escondiste estas cosas de los sabios entendidos, wow, y se las revelaste a los niños. Tremendo. Otra cosa, Lizeth, que creo que me ayudó, me estoy acordando, sí, es que un día aprendí a orar Efesios 1, del 17 al 18. Muy importante. Wow. Eso lo aprendí a orar desde que yo vivía en Phoenix, Arizona, y lo he venido orando, literal, ya tengo, quiero ser más exacto, aquí en Hermosillo tengo ya pues los 20, ya estamos en 2025. Sí. 25 años más otros 4 que me aventé en Estados Unidos, ya son casi 30. Wow. Tengo casi 30 años orando Efesios 1 del 17 al 18, donde Pablo pidió al Padre espíritu de sabiduría y revelación. Wow. Pablo pidió que fueran alumbrados los ojos de nuestro entendimiento. Esa oración yo no veo que alguien la ore.
Es muy raro. Y es porque muchos creen ni siquiera que hay revelación hoy en día. Para empezar. Para empezar. Para ¿no? empezar. La mayoría de las oraciones, Padre, te pido por mi hijo que anda en las drogas. Padre, te pido un carro, o Padre, te encargo esto. ¿Quién va a orar Efesios 1:17? Claro, Yo wow. me metí en un retiro de 3 días cuando vivíamos en la Ciudad de México. Y en ese retiro Dios me dio 40 oraciones que hay en el Nuevo Pacto. Wow. Y me dijo el Espíritu Santo, si tú tienes orando una oración de las 40 que hay en el Nuevo Pacto, imagínate si oras las 40. Wow. Una sola oración, que es pedir al Padre espíritu de sabiduría y revelación, que sean alumbrados los ojos de nuestro entendimiento. Esa sola oración me dio revelación de la maternidad del Espíritu Santo, Wow. me dio la revelación de la muerte espiritual de Jesús, su descenso a los infiernos, pero en abundancia, no poquito. Wow. Claro. Entonces, esa es otra de las razones que he venido orando eso. Por supuesto. Y Dios obviamente te respondió con tantos versículos porque como dijiste ahorita hace ratito, que gente lo había hablado, pero bien poquito y ni siquiera lo promovían, pero Dios te reveló Lucas 24:44, donde habla que toda la ley de Moisés, los salmos, esa es una llave de interpretación. Eso. Volviendo al punto de que me estabas diciendo de la hermenéutica. Exacto. Yo un día fui a la Ciudad de México y bueno, después hasta me fui a vivir. Y ahí existe la librería más grande de todo el país, Wow. que es la librería... ahorita me voy a acordar. Ajá. Es la más grande. Okay. Entonces ahí fui y el Espíritu me impulsó a los libros de hermenéutica, que había muchos. Wow. Y para mí ir a una librería es como ir a una tienda de ropa para una mujer. Entonces yo estaba, wow. Y bueno, gracias a Dios llevaba dinero y los compré todos. Wow. Todos los que pude, de hermenéutica. Y el Espíritu me dijo, tú vas a revolucionar la hermenéutica. Wow. Y yo dije, ¿cómo? ¿Cómo? Porque pues yo había leído algunos libros de hermenéutica antes de ir a México, como normalmente se llaman así como llaves de interpretación, o claves, ¿no? Ok. Entonces, pero yo, por ejemplo, en ni uno de esos libros aparece la clave que Dios me dio a mí. Wow. ¿Qué clave es? Lucas. Wow. Ajá, donde dice, Jesús mismo dice, los salmos hablan de mí. Dice que les dijo lo que de él decían en los profetas, en los salmos, en la ley de Moisés, que hablaban de él. Wow. Yo dije, todo el antiguo pacto, la ley, los salmos, los profetas hablan de Cristo. Es Lucas 24:44, ¿no? Sí. Entonces es ahí donde dije, wow, entonces este salmo que estoy leyendo acá, no sé, el salmo, ¿qué? 71:20, ajá, donde David dice, volverás a darme vida y de nuevo me levantarás de los abismos de la tierra. Entonces no era David que le dieron vida y lo levantaron de los abismos de la tierra. Wow. Es Cristo. Tremendo. Entonces... y eso nunca se había enseñado. Nunca. Si acaso lo que se enseña es que lo que viene de rojo, y por las famosas letras rojas, ajá, es porque aluden a Cristo. Sí. El problema es que ciertas personas decidieron claro, qué cosas poner de rojo. Alguien estaba detrás ahí. Sí. Y a eso sí les creen. Sobre todo la parte de Job donde dice, yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará el polvo. Eso viene de rojo en todas las Biblias. Así que el cristianismo está programado a lo que algún teólogo dijo, esto es de rojo. A mí el Espíritu Santo me dijo, tú pinta todo de rojo. O sea que ellos creen que eso de Job era Cristo. ¿Era Cristo? Y no pueden creer Salmo 27, Salmo 116, pero eso sí. Deja tú lo del Salmo, los salmos que acabas de mencionar. Ajá. En el mismo Job dice, me ha entregado Dios al mentiroso. Claro. Y ahí también debió venir de rojo. Y no lo ponen. No, porque ellos no conciben que Cristo haya bajado al infierno a sufrir. Es más, no se les enseñaron. ¿Cuál fue el cuadro básico que les dijeron que tenían que creer? Tienes que creer que bajó a predicar. Cuando no hay un sustento bíblico de eso, más que un versículo mal interpretado. Contra 300 que hablan de que sufrió el infierno. Wow. Ahí fue cuando Dios me dijo, vas a escribir sobre interpretación de las escrituras. Wow, pues estamos realmente esperando todos tus libros, que obviamente ahorita tú ya tienes un libro, se llama El caso de Job. Que ahorita está descontinuado, pero lo voy a volver a escribir, corregido y aumentado. Y aumentado, porque también aparte de estas revelaciones maravillosas de la muerte espiritual de Jesús, la maternidad del Espíritu Santo, Dios te ha revelado y multiplicado la bondad de Dios. De Dios. Y te ha dado tantas revelaciones. Y todo eso porque Dios ha visto tu corazón, porque has servido a Dios y porque has dejado tantas cosas. Yo me acabo de acordar que tú nos habías comentado, ya para ir cerrando un poco, que has vendido hasta carros de hot dogs para ir a congresos, dejaste un trabajo para ir a otro congreso y obviamente Dios todo esto lo ve y te premia con revelaciones. Sí.
¿Qué puedes decir tú de eso? O sea, todas esas decisiones crees que hayan marcado la diferencia en tu vida. Oh, sí, Dios es un Dios, siempre le he dicho, que honra los esfuerzos de la gente, Claro, porque cada esfuerzo denota fe. por supuesto. Santiago dice que la fe sin obras es muerta. Claro. Hay gente que es, como se dice vulgarmente, puro verbo. Pues. Puro verbo. Puro verbo. Sí. Es puro bla, 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 y no accionan. Perro que ladra no muerde. Perro que ladra no muerde. No se esfuerzan. Hay un evento. Yo no concibo cómo gente, hay un evento importante y no van. Por supuesto. Y siempre salen con que no tengo, pero sí tienen para otras cosas. Claro. No, más bien no se esfuerzan, ¿no? Exacto. Mira, por ejemplo, los que van a los mundiales de fútbol hasta venden sus casas. Pero No había dinero. Exacto. No que México era pobre. Ajá, venden sus casas, pero ¿qué tal? No sé, el mundial en Francia y Por supuesto. no saber dónde. Y yo no los critico, ¿eh? Ujú. Yo digo, cada quien su pasión. Claro. Pero que no me critiquen a mí, que en mi caso yo vendí 2 carritos de hot dogs que tenía en ese tiempo. Sí. Yo tenía 16 años, 17, y estaba muy joven. Y resulta que varios de los del grupo de alabanza donde yo ministraba, porque yo ministraba en Matamoros y Durango, Ujú. ahí donde el cantante cristiano Luis Enrique Espinosa dirigía la alabanza, yo tocaba el piano ahí. Ajá. Y salí algunas veces con él. Toqué en San Diego, en otros lugares el piano. Ok. Era mi mundo ahí, el estar en alabanza. Entonces un día los directores, los líderes de alabanza, dijeron, vamos a hacer una rifa para los que fueron los mejores en el año, como que evaluaron quiénes fueron los más fieles en el año. Ok. Y les iban a dar un premio que es un viaje a México, Ok. a un evento de Marcos Witt, un congreso de alabanza y de oración. Ujú. Entonces el premio, bueno, fuimos como 4 personas las que nos dijeron que fuimos los mejores del año, ¿no? Ok. Entre ellos yo. Pero se rifó porque no le podían dar el premio a los 4, pues el viaje. Ok. Entonces yo no gané. Entonces como yo no gané, yo me tuve que esforzar para ir. Ok. Pero era tanto tu deseo de Era ir, tanto mi deseo que dije, no, yo vendo los carritos. aunque no gane. Era como mi sustento. Y en ese tiempo Wow. estábamos batallando en la familia por ingresos. Ujú. Porque en ese tiempo mi papá se había enfermado, no estaba pastoreando. Mi mamá pues vendía lo que podía. Así que yo vender los carros de hot dogs era también como... Dejar el Era sustento un prácticamente. atentado, pues, Claro. para la finanza de la familia, ¿no? Sí, sí, sí. El punto es que los vendí y con ese dinero me fui a México. Mi papá me apoyó. Me acuerdo que le dijo a mi mamá, déjalo que vaya. O sea, Wow. porque mi mamá no es que no me quería dejar, pero sí me decía, oye, pero los vas a vender, Pero- ¿estás seguro? Siempre hay para ahí alguien que... Tengo ese recuerdo, ¿no? Ujú. El caso es que mi papá me dijo, no, que vaya y todo. Fui, me gasté el dinero allá en puros libros de alabanza y de oración. Wow. Todos esos esfuerzos los ve Dios. Y no es Por casualidad, supuesto. no es casualidad que cuando yo compré todo lo de alabanza y de oración, me acuerdo después de uno de esos grandes cultos que hubo en ese congreso, Sí. me fui rápido a donde está la venta de libros y le dije a la muchacha, le dije, quiero todo lo que tengas de Todo. alabanza y de oración. Wow. Y a ella me daba, no sé, 5 libros. Luego me iba a otro estante de libros y decía, todo lo que tengas de alabanza y oración. Me daba 3. Wow. Y había muchos estantes. Imagínate, es un congreso internacional. Pues agoté todos los estantes y traía una bolsa gigante llena de libros Wow. de alabanza y de oración. Me los traje a Hermosillo, Sonora, los empecé a leer, a estudiar. Y qué casualidad, mira, lo digo irónicamente, que como a los 2, 3 meses me invitan a ser maestro del tema de alabanza y de oración Wow. en el Instituto Bíblico Berea. Ya Dios te estaba poniendo el querer como el hacer, porque literalmente te estabas llenando de lo que ibas Sí. a enseñar. Cuando Dios ve que tú te preparas, Por supuesto. Dios te usa. Claro. Y dices, ok, tú quieres, yo te voy a empezar a usar, pero tenemos que movilizarnos. Por supuesto. Pero hay gente que no se moviliza y siempre estará estancada esperando que le caiga del cielo no sé qué. Qué Y tremendo. sí cae maná del cielo, pero tienes que también tener mucha fe. Ajá. Claro. Wow, pues qué inspiración para todos los que te vemos, tanto jóvenes como adultos. Todos esos pasos de fe llevan al éxito en cuanto a revelación del Espíritu Santo que le ha dado a él, y todos los eventos que se han suscitado aquí en Hermosillo. Y con esto vamos a concluir. Yo creo Sí. que va a haber otra parte, porque hay tantas cosas que me quedaron Fue una aquí. pura intro. Fue una pura intro, o sea, desde el momento en que te fuiste a Estados Unidos, ¿qué pasó? ¿Por qué te regresaron? Wow. Por las revelaciones que estás siguiendo. Pero todo eso yo creo que lo vamos a dejar para otro podcast. Ya lo estoy Todo depende si el comprometiendo. público lo quiere. Claro, vamos a ver qué tanto lo comparten. Para la parte 2, yo quiero concluir esta parte porque faltan muchas. Yo quería que nos hablaras también de todas estas
milagros financieros que Dios ha hecho en tu vida. Quería hablar de la generosidad, cómo Dios te ha suplido cuando entramos a Expo Forum, etcétera. Pero eso va a ser en la parte 2, si tú lo comentas, si lo compartes, si lo publicas. Y quiero terminar hablando de eso, cómo Dios, después de llevarte a Estados Unidos, creciste aquí en Hermosillo, hiciste varios eventos que impactaron Hermosillo. Yo estaba muy chiquita cuando la vi, pero la verdad, o sea, yo admiro todo eso. Y quiero terminar con esto para que vean que todo eso que el apóstol nos dice, pasos de fe, un corazón humilde de escuchar y no cerrarte a lo que la religión te dice, sino ser humilde y temblar ante la palabra de Dios, que eso es humildad, no es pobreza. Claro. Te llevan a grandezas, te llevan a impactar tu generación, como lo has hecho conmigo, y sé que lo has hecho con muchos jóvenes, Gloria y sé que lo harás para todos los nuevos que nos van a ver. Que primeramente tu primer gol aquí en Hermosillo fue el CUM, lo llenaste con 5,000 personas. No, el CUM no, el gimnasio de la Universidad de Sonora. Wow. 5,000 personas en tu primer curso de milagros y casi no había publicidad. No. De hecho, yo acababa de entrar a televisión. ¿Cómo vas a creer que vas a entrar a televisión y en un mes ya vas a meter 5,000 personas? Wow. De hecho, los mismos del Canal 12, cuando yo llegué, porque yo iba al canal a editar, no a editar yo, sino a ver cómo me editaban mi programa. Ok. Entonces, cuando yo entraba en las oficinas, ¡hey, felicidades, Jonathan! Ok. Y hasta decían, ni el artista fulano que vino llenó tanto. O sea, de verdad, fue milagroso. Sí. Eso sí fue un golazo porque... Número uno, el gimnasio de la Universidad de Sonora no se renta para nada porque cuidan la famosa duela, claro. Que es ese piso de madera finísimo donde juegan básquet, ¿no? Sí. A nivel nacional ahí, o sea, los buenos jugadores. Entonces, por eso no lo rentan. Pero yo me atreví y gracias a Dios que Dios usó a una persona para contactarnos ahí y me pusieron muchas trabas. Número uno, la duela. Y bueno, me moví en eso, en otra ocasión les cuento, pero resolví el problema que implicaba mucho dinero. El caso es que estuvimos ahí, fíjate, durante 7 meses, de manera milagrosa, en el gimnasio de la Universidad de Sonora, que le caben 5,000 personas. Wow. Ya usando todo lo abajo y los alrededores. Claro. Pues, ¿qué crees? El primer día, no el segundo, el primer día había 900 personas. Wow. Cuando nos metimos. Yo tener como, no sé, 250, 300 personas de miembros. Sí. Me cambié a ese gimnasio de la Universidad de Sonora y ahí el primer día llegaron 900. Wow, es un cambio drástico. Claro, es un claro. Y ya estando ahí, como vi 900, ya me gustó. Y fue cuando dije, vamos a hacer una cruzada de milagros para tal domingo. Ok. Entonces, ese domingo fue, wow, glorioso. Yo me acuerdo que, porque teníamos las reuniones en las mañanas, los domingos en las mañanas, como siempre, salimos de nuestro culto regular, ponle de 10 de la mañana a 2 de la tarde. Claro. Salí, normal, gloria a Dios, qué bonito culto. Y nos fuimos a la casa y teníamos que volver esa misma tarde a la Cruzada de Milagros a las 6. Ok. O sea, no había mucho tiempo, era nomás de ir y comer y volver. Para cuando vuelvo, yo me bajo y dije, ¿qué va a haber aquí o qué? ¿Estará un cantante o qué? Ni yo creía, ¿qué va a haber? Ok. ¿Qué pasó? Porque yo veía que un montón de taxis se estacionaban, camiones, gente cargando enfermos, luego en camillas. Wow. Gentío. Todo el estacionamiento del gimnasio lleno. Wow. Y dije yo, o sea que vinieron a mi evento. No podías creer. Ya que voy entrando. Wow. Sí, era mi evento. Tremendo. Entré, estaba lleno. Wow. Y la gente esperándome. Y con fotos y todo. Y con fotos y con fe. Claro. Cuando digo fotos es porque hubo un momento donde ya iba a ministrar sanidad y la gente empezó a abarrotarme, a darme la foto, pero no creas que una, no. 100, 200, así. Wow. Me aventaban con la foto de sus hijos o del tío que querían que yo ministrara por la fe tocando la foto. Tremendo. Y la gente empezaba a sanar aún antes de que yo terminara de predicar. Wow. Pero cuando yo le dije a 2 de mis ayudantes, díganle a los enfermos que fueron sanados que pasen. Sí. Ya había una fila gigante. Wow. Que habían sido sordo de nacimiento. No. Espectacular. Entonces ahí metimos 5,000 personas. 5,000. Después de haber tenido una iglesia de 200 y haber cambiado de repente a 900, de repente 5,000. No, y luego ahí metimos empezó al CUM, ya también me gustó, y en otro evento, al CUM le caben 13,000. Wow. Pero metimos unas 9,000.
Yo le calculo. Muchísimo. Yo le calculo porque la parte de arriba ya, cuando ya va llegando al cielo de arriba, sí. ahí no estaba lleno. Pero todo lo de abajo, Pero sí. todo lo de abajo, sí. Entonces, mira, cuando va un artista, cualquier artista, no sé, cualquiera, llenan todos los asientos, pero abajo normalmente no está. Está vacío. Dependiendo. Claro. Dependiendo del evento. A veces sí está abajo lleno. Sobre todo si es deportivo, pues lo usan para el deporte. Claro. Entonces ya se dan por ganados de que lo lleno es lo de afuera, lo de sillas. Ajá. Pues aquí yo estaba un llene total abajo, la primera parte, la segunda también. Wow. Y creo que la tercera es la donde estaba medio lleno. Sí. Entonces sí entraron, si le caben 13,000, sí entraron 9,000. Wow. Y eso que Hermosillo es una ciudad, ahorita pues ha crecido en gente, pero es una ciudad realmente pequeña. Sí. O sea, prácticamente yo recuerdo que era niña y casi iba a unos dogos a comer, unos tacos y todos te conocían, Sí. Todos sabían de ti y literalmente Hermosillo está lleno. Pero espérate, que me conocieron después porque yo estuve en la tele 10 años. Y porque te metiste a la tele. En el gimnasio de la universidad todavía no me conocían. Esto fue milagroso. Exacto. Yo tenía un mes, en un mes no te vas a conocer. No, claro que no. Entonces eso fue obra del Espíritu Santo, que atrajo a la gente. Y mucha gente dijo que vio letreros para llegar y eso era de parte del Espíritu Santo. Sí, hemos hecho cosas muy grandes por dos cosas. Número uno, porque Dios es bueno y dos, porque le hemos creído a Dios. Y creer es un verbo que denota acción. Es echarte al agua como Pedro. Yo vi un auditorio como el Expo Forum y yo me bajé y dije, ¿cuánto cobran? Wow. Y yo no tenía el dinero para pagar eso. Exacto. Firmé un contrato arriesgándome. Sin tenerlo en la mano. Sin tener el dinero. Firmé el contrato y Dios fue manifestando el dinero durante 4 años. Tremendo. 2 veces a la semana. O sea, me han pasado muchas cosas que lo que yo predico y enseño no solo es porque lo leí en la Biblia, sino lo he venido practicando. Por supuesto. Y eso y una obra de teatro que fue un llene total. ¿Qué diremos de la obra de teatro? Total. 3 días ininterrumpidos de obra de teatro en el auditorio cívico de aquí, de Hermosillo, que le caben 900 personas. Y fueron 3 funciones. Y fueron 3 funciones diarias. 3 por 9, 27. 2,700 personas diarias en 3 días. En 3 días. Wow. Y un llene total y todas confesando a Cristo. Y con las revelaciones que Dios te dio. Con revelaciones de las 2 sendas. Wow. Ya para 3 días, multiplícale 2,700 por 3. Estamos hablando de 6, no sé, 7,000, 8,000 personas. Wow. Ponle que 2, 3 se volvieron a colar en la segunda. Sí, porque también había, ¿no? Que se volvieron a meter. Ajá. Pero sí, unas 7,000 sí oyeron y aceptaron esta revelación. Increíble. Pues es una vida realmente donde Dios te ha demostrado que Dios está contigo y todo eso que desde tu niñez que hiciste ha marcado para que ahora Dios te haya dado todo eso y tantas cosas que Dios ha hecho con la vida de él. Gloria a Dios. Y vamos a seguir abundando en todo lo que el cumplimiento, porque a lo mejor duramos en todo lo que pasó de niño, de chiquito, en su adolescencia, en su juventud, para llegar a todo esto que se ha logrado. Así es que pues yo espero verte aquí otra vez para ahora sí completar todo, porque tenía tantos testimonios que Dios ha hecho contigo. Pero vamos por partes. Vamos por partes. Y pues me gustaría que le dijeras a las personas cómo te pueden encontrar en internet, YouTube, Facebook. Claro que sí. Instagram, tienes todas las redes sociales. Sí, de hecho, antes que nada, hija, quiero darte las gracias por esta invitación. Felicitarte por tu excelencia, de verdad. Muchas gracias. Todo lo haces bonito, excelente, y estoy muy orgulloso de ti. Gracias, muchas gracias. Y declaro que te va a ir muy bien en este proyecto de podcast. Amén. ¿Ok? Y también eres una mujer de fe y vas a llegar muy lejos. Amén, lo creo. Y también quiero decirles al público que yo le doy la gloria a Dios primeramente, porque sin la ayuda de Dios no se puede lograr nada, pero Dios siempre ha sido bueno. La pregunta es por qué gente no logra cosas si Dios es el mismo bueno. Exacto. Entonces la respuesta es que nosotros también tenemos que creerle. Tenemos que creerle, tenemos que accionar, tenemos que ser aventados, tenemos que ser apasionados, buscar la excelencia. Claro. Hay varios ingredientes que son factibles para que gente logre la victoria. Entonces yo quiero decirles que estoy en las redes sociales, principalmente en TikTok. Sí. Me ha ido muy bien, Lice, ya sabes que tenemos más de 300,000 seguidores, casi los 400,000. Wow, casi el medio millón. Así es. Entonces, en TikTok es Jonathan Mesa D. Mesa con Z, Jonathan con J.
Jonathan sin H, Jonathan Mesa con Z, D. Igual ahí va a estar apareciendo mientras lo dices, ahí va a estar escrito. Ajá. Y también estoy en la página de Facebook, Jonathan Mesa Oficial. Y en YouTube casi no he subido, pero este año voy a subir muchos videos. Cortitos y largos. Ajá. Y bueno, no recuerdo alguna otra red. Bueno, estoy en Instagram. En Instagram, ajá. Que ahí también tengo Jonathan Mesa D también. De seguidores. Así es. Y bueno, también es Jonathan Mesa D también. Jonathan Mesa D, igual que el TikTok. Y así es. Les agradezco y declaro que Dios multiplica no solo las palabras, porque palabras son semillas, sino finanzas. Amén. Dios les provee, les da éxito y victoria en todo lo que ustedes emprenden. Bendigo sus vidas. Así es. Muchísimas gracias, papi. Es un privilegio decir que eres mi papá, aparte de mi apóstol, mi ejemplo, mi maestro, nuestro maestro de vida. Sé que aparte de que eres inspiración para mí, lo eres de muchas personas. Muchas gracias. Y de todos los que te van a ver, para que ellos vean que Dios respalda, que Dios ve esos pasos de fe y que si eres humilde ante la palabra de Dios, Dios te va a dar a ti también bendición. Claro. Así es que sí. Muchísimas gracias por estar aquí. Y pues muy emocionada porque este es el primer capítulo de tu podcast. Excelente. Gracias, Kiara Mesa. Aquí vamos a estar cada viernes con un nuevo podcast para que salgas lleno de fe, animado y que podamos salir adelante.